Un hombre entra en una funeraria donde se está celebrando un velorio. Cierra los ojos y pronuncia el nombre de la difunta 3 veces. De repente, el alma de la señora Lee es invocada. Flota en el aire, sin peso, hasta que le dan una pulsera especial que le permite mantenerse firme en el suelo. El hombre es un segador, un guía para los recién fallecidos, responsable de escoltar las almas a su destino final, ya sea el cielo o el infierno. Le presenta a la señora Lee una variedad de opciones de transporte. Ella las considera cuidadosamente, incluso preguntando en broma, ¿es esto un taxi modelo? Nunca me he subido a uno. Finalmente, elige el metro. El segador saca un teléfono, aparentemente del inframundo, y consulta el horario. El próximo tren llega en 3 minutos. La señora Lee sale de la funeraria y espera. Cuando el tren fantasmal se detiene, ella sube, comenzando su viaje a través del río que divide el mundo de los vivos del más allá. Dentro del tren, la atmósfera está cargada de miedo. Cada alma reza en silencio, esperando ascender al cielo y no ser arrojada al infierno. El tren finalmente llega a una parada envuelta en una negrura absoluta, las puertas del infierno. Las puertas se abren, y algo extraño sucede. Una fuerza invisible sujeta a la señora Lee con firmeza en su asiento, mientras que un joven frente a ella es arrastrado violentamente hacia la oscuridad. No está solo. Una por una, las almas cargadas con los pecados de sus vidas pasadas son sacadas del tren a la fuerza y sumergidas en el abismo. Después de que las puertas se cierran, el paisaje exterior se transforma. Cielos azules, nubes blancas y esponjosas, pájaros cantando, flores floreciendo y una luz radiante llenan la vista. Milagrosamente, todas las almas restantes, incluyendo a la señora Lee, han llegado al cielo. La señora Lee está desconcertada. Siempre había asumido que estaba destinada al infierno. Su vida, después de todo, estaba lejos de ser impecable. Apenas unos días antes, a la edad de 80 años, la señora Lee era una temible prestamista, una verdadera aspiradora de dinero en su barrio empobrecido. Casi todos los dueños de tiendas le debían dinero. Todos los días, ella y su asistente, Yong-gae, hacían sus rondas, cobrando deudas. Aquellos que intentaban evitar el pago se encontraban con el rostro severo de la señora Lee, guantes de goma y un cuchillo reluciente, una visión que les drenaba la sangre de la cara y los obligaba a vaciar sus bolsillos. Sin embargo, después de intimidar a sus deudores, la señora Lee entraba tranquilamente en sus casas y preparaba kimchi, explicando que su esposo, Joon, no soportaba el olor. De camino a casa, a menudo era maldecida y le arrojaban basura a sus vecinos. Pero con años de experiencia, había desarrollado una habilidad para esquivar, prediciendo sus ataques con una precisión asombrosa, y recordándole a Yong-gae que abriera su paraguas para protegerse. A los ojos de la comunidad, Ae-sook era una anciana cruel, insensible y sin corazón que adoraba el dinero. Pero solo Yong-gae conocía la verdad detrás de la dura apariencia de la señora Lee. Bajo la coraza endurecida había un corazón suave y compasivo. Años atrás, cuando la señora Lee fue a casa de Yong-gae a cobrar una deuda a sus padres, presenció cómo maltrataban a la joven. Incapaz de apartar la vista, la señora Lee se ofreció a llevarse a Yong-gae como pago por la deuda. Crió a Yong-gae como a su hija. Y la razón por la que la señora Lee era tan implacable en el cobro de deudas era que mantenía a toda su familia, incluido su esposo, que había estado paralizado desde los 30 años. Entendía que solo a través de una dureza inquebrantable ella y sus seres queridos podrían sobrevivir en un mundo hostil. En sus años más jóvenes, la señora Lee a menudo ayudaba a aquellos que luchaban económicamente, incluso perdonando los intereses cuando veía su verdadera dificultad. Pero Ae-sook se dio cuenta de algo inquietante. Cuando la gente necesitaba dinero, ella era su salvadora. Sin embargo, cuando llegaba el momento de cobrar, incluso sin añadir ni un centavo de interés, se convertía en la villana a sus ojos. A partir de ese momento, la señora Lee se volvió menos dispuesta a ofrecer su bondad libremente. Al final de cada agotador día de cobro de deudas, la señora Lee y Yong-gae se enjuagaban meticulosamente la boca y se rociaban con alcohol en la puerta principal, temerosas de llevar la mala suerte asociada con su trabajo a su hogar, a su esposo. En el momento en que entraba, la señora Lee se transformaba de nuevo en la esposa devota que había cuidado con ternura a su esposo durante tantos años. Incluso a los 80 años, podían hablar sin cesar, expresando su amor el uno por el otro con sinceridad y sin reservas. Al día siguiente, la señora Lee y Yong-gae continuaron sus rondas. Esta vez, llegaron a la casa de un deudor justo cuando se estaba llevando a cabo un funeral. Yong-gae dudó, pero Ae-sook creía que todos cargan con sus cargas, y las suyas no eran menos pesadas. Desde los 30 años, se había acostumbrado a ser maldecida y rechazada. En el fondo, la señora Lee creía que ella era la más digna de lástima. Se acercó a la hija de la difunta, esperando recuperar la deuda pendiente. La hija, enfurecida, le metió el dinero del funeral en la mano a Ae-sook, viéndolo como un insulto. No queriendo infligir más dolor, la señora Lee tomó una parte del dinero y colocó el resto de nuevo en el sobre como un gesto de condolencia. Pero la hija, malinterpretando sus intenciones, la acusó de ser falsa y la maldijo, diciendo que seguramente estaba destinada al infierno. Esa noche, la señora Lee tuvo una pesadilla. Soñó con demonios arrastrándola hacia un infierno sin fondo.
Aterrada, tomó su manta y durmió en el suelo junto a su esposo, Hoon. Él le tomó la mano y la consoló. Sabiendo que había sido una carga para su esposa a lo largo de su vida juntos, a la vez anhelaba quedarse con ella un poco más y esperaba una partida rápida para que ella pudiera vivir sus años restantes sin carga alguna. A la mañana siguiente, la señora Lee compró un hermoso ramo de flores. Hoon las admiró, diciendo: «Tu espalda se parece a ese ramo, hermosa y radiante». La señora Lee se rió entre dientes, se sentó y preguntó: «¿Cuándo soy más hermosa?». Hoon no dudó. «Siempre eres hermosa, pero eres más hermosa ahora mismo». Los ojos de la señora Lee se llenaron de lágrimas. Entendió el mensaje subyacente en sus palabras, una despedida suave y resignada de un hombre que sabía que estaba a punto de dejar este mundo. Más tarde ese día, la señora Lee fue a la iglesia y rezó por su esposo, pidiendo a Dios que concediera a Hoon, un hombre bueno sin una sola mancha en su alma, el paso al cielo. En cuanto a ella, una mujer con una reputación empañada, no se atrevió a pedir nada más. Cuando regresó a casa, Hoon había fallecido pacíficamente mientras dormía, para no despertar jamás. Una lluvia helada pareció caer sobre el alma de la mujer una vez indomable. La férrea resolución de la señora Lee se desmoronó. Se sentó durante horas, rechazando la medicación, sin pronunciar una palabra, consumida por el dolor y el recuerdo. Decidida a asegurar un futuro estable para su hija adoptiva, Yeongae, Ae-seok se obligó a levantarse y reanudar su trabajo de cobro de deudas. Viendo el floreciente afecto de Yeongae por el hijo del dueño de la pastelería de arroz, la señora Lee la llevó de compras para comprar ropa nueva, organizó una cita e incluso perdonó la deuda restante a cambio de la oportunidad de Yeongae de encontrar el amor. Pero cuando descubrió la verdad, Yeongae, furiosa, destrozó la tienda y exigió el pago completo de la deuda. Ae-seok rápidamente la apartó, decepcionada de que su último intento de emparejamiento hubiera fracasado. Yeongae finalmente se dio cuenta de que la señora Lee estaba tratando de regalar todo antes de su partida. Rompió a llorar, incapaz de aceptar lo inevitable. La señora Lee, con los ojos brillantes de lágrimas, dijo: «Los ancianos mueren. Y estoy cansada. Solo quiero que vivas bien y te protejas para que yo pueda vivir en paz». A partir de ese día, Yeongae aprendió activamente a abrir un paraguas contra los golpes inesperados de la vida, aprendiendo, en esencia, a enfrentarse al mundo. La señora Lee impartió toda su sabiduría, desde cómo gestionar las deudas hasta cómo leer los corazones de las personas. Luego, como una hoja que cae al final del otoño, se fue suavemente. Siempre había creído que, con una vida llena de resentimiento y maldiciones dirigidas a ella, estaba destinada al infierno. Pero llegó al cielo. De pie en la fila frente a las puertas nacaradas, Ae-seok escuchó mientras el oficial de seguridad anunciaba: «Todas las almas, por favor, dejen atrás lo más importante en sus vidas. Para la siguiente parte de su viaje, viajen ligeras». Una madre abrazaba un fajo de billetes, los ahorros de toda su vida, destinados al hijo que había abandonado. Un bombero se aferraba a su máscara de oxígeno, incapaz de perdonarse por no haber salvado a una niña atrapada en un incendio. Solo cuando la niña apareció, tomando su mano, y caminaron juntos a través de las puertas, él rompió a llorar. La esperanza de redención en el más allá no podía borrar el dolor del reino terrenal. La señora Lee, sin embargo, no llevaba nada. Todo lo que amaba ya había llegado al cielo, su amado Hoon. Antes de establecerse en la eternidad, la señora Lee tuvo que responder a dos preguntas del guardián de las puertas del cielo. La primera: ¿con quién deseas vivir? Si esa persona no te elige, no podréis estar juntos. Sin dudarlo, eligió a Hoon. Y, afortunadamente, Hoon también la había elegido a ella. La segunda pregunta: ¿a qué edad deseas vivir en el cielo? Una vez elegida, no se podrá cambiar. Pensó en la edad de 25 años, cuando lo conoció por primera vez. Pero entonces recordó las palabras de Hoon: «Eres más hermosa ahora mismo». Así que eligió 80. Se eligió a sí misma a la edad que Hoon más amaba, abrazando las arrugas, las canas y las marcas del tiempo. Eligió su yo presente porque era el que tocaba el corazón de su amado más profundamente. Después de completar el proceso de registro, a la señora Lee se le dio a elegir un medio de transporte para llegar a su esposo que la esperaba. Incapaz de esperar un momento más, eligió la opción más rápida: la magia. En un abrir y cerrar de ojos, emergió de una caja de frutas, con el corazón latiendo como el de una adolescente enamorada camino a su primera cita. El asistente le dijo: «Siga la llamada de su corazón y lo encontrará». Y así siguió el camino que hacía que su corazón se acelerara. Caminó hasta que vio una casa encantadora, la misma casa que Hoon había descrito. «Si hay un lugar llamado cielo, ahí es donde quiero vivir contigo». La puerta florecía con enredaderas de trompeta, y la placa claramente decía: Ae-seok y Hoon. Cada detalle era un testimonio de la larga espera y la preparación de Hoon para su reencuentro. La mano de la señora Lee tembló al tocar el timbre. Un hombre apareció. Era Hoon. Pero en ese instante, la sonrisa se desvaneció de los labios de la señora Lee. Hoon, el hombre que la había amado toda su vida, aparecía ante ella con el vigor juvenil de sus 30 años. Ae-seok, sin embargo, seguía siendo la esposa de 80 años, con canas y un andar lento.
Antes de que la señora Lee pudiera hablar o comprender la situación, Joon, tras un momento de asombrada sorpresa, la miró con ternura. Rápidamente la llevó a un parque, con su recién descubierta vitalidad desbordándose. Corrió, saltó y se revolcó como un niño. En el pasado, paralizado y confinado a una silla de ruedas, le había confiado: si alguna vez pudiera caminar de nuevo, lo primero que haría sería correr hasta desplomarme. Hoy, ese deseo se había hecho realidad. Joon mostró con entusiasmo su nuevo hogar e incluso presentó mochilas y botas de senderismo a juego, ansioso por explorar la eternidad juntos. Pero la señora Lee, en su cuerpo envejecido y cansado, solo podía mirar su reflejo, las canas, las manos frágiles, el andar lento y arrastrado. Su esposo, en marcado contraste, era joven y enérgico. Su sueño compartido del cielo se estaba convirtiendo en el infierno personal de la señora Lee. Más tarde, deambuló por el exterior, encontrándose con jóvenes llenos de vida. Mirando sus manos arrugadas, lloró en silencio en medio de la exuberante hierba verde. En este lugar, donde a todos se les concedía la juventud deseada, solo ella había elegido conservar su vejez, confiando en las palabras de su esposo: «Eres más hermosa ahora mismo». ¿Pero eran esas palabras realmente sinceras? En su melancolía, Aesok notó a una joven con coletas mirándola fijamente, con una mirada de desafío y orgullo en sus ojos. Se sintió como una advertencia. La señora Lee parpadeó, y la chica desapareció. ¿Era alguien a quien Joon había amado alguna vez? De vuelta en casa, se sintió aún más fuera de lugar. Joon estaba preparando alegremente su cama, pero ¿cómo podía la señora Lee, en su cuerpo anciano, compartir una cama con un hombre tan joven? Decidió dormir por separado, como lo hacían cuando él estaba vivo. Joon, sintiendo su angustia, le preguntó qué pasaba. Sin querer disgustarlo, Aesok ocultó la verdadera razón que sus propias palabras la habían llevado a elegir la vejez. Mintió, diciendo: «Simplemente escribí la edad equivocada». Pero Joon, en su preocupación, soltó la dolorosa verdad: «Aquí todos vuelven a ser jóvenes. Solo tú. Eres una vieja arrugada». Dándose cuenta de su error, rápidamente intentó enmendar la situación. «No importa la edad que tengas, siempre serás mi esposa, mi Aesok». Pero esas palabras no fueron suficientes para calmar el dolor en el corazón de la señora Lee. Dio vueltas y vueltas toda la noche, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, Joon la llevó a su nuevo lugar de trabajo, el centro de apoyo a residentes celestiales. Todo en el camino era nuevo y fascinante para Aesok. Miraba a su alrededor con curiosidad, pero también sintió una punzada de aislamiento, captando miradas curiosas, incluso juiciosas, de los transeúntes. En este mundo, ella era la única persona anciana. Joon se fue a trabajar, y la señora Lee fue invitada a una orientación para recién llegados en el salón contiguo. Allí, entabló conversación con una niña pequeña sentada frente a ella, asumiendo que la mujer a su lado era la madre de la niña. Para su sorpresa, la niña pequeña era en realidad la abuela de la mujer. La historia de la mujer conmovió profundamente a la señora Lee. Había sido excluida por la familia de su esposo cuando enfermó gravemente. Solo su suegra, ahora la niña pequeña, se había quedado a su lado, cuidando de todas sus necesidades. Antes de fallecer, la mujer había deseado: «Si hay una próxima vida, quiero ser la madre para poder cuidar de mi suegra como ella me cuidó a mí». Y aquí en el cielo, su deseo había sido concedido. Después de escuchar la historia, la señora Lee suspiró. Tal vez todos llevaban consigo un deseo incumplido, un anhelo. Aesok se había aferrado a la imagen de sí misma que Joon más amaba. Joon simplemente había anhelado un cuerpo sano para vivir la vida al máximo. A ambos se les concedieron sus deseos, pero el destino, en su juguetona crueldad, había hecho que su felicidad fuera incompleta. El líder de la orientación comenzó a explicar las reglas del cielo. Los residentes eran libres de elegir sus pasatiempos y unirse a cualquier grupo que desearan. Sin embargo, el lenguaje soez y el comportamiento irrespetuoso estaban estrictamente prohibidos, castigados con el destierro al infierno. Reglas sencillas, pero un recordatorio de que incluso la felicidad celestial venía con responsabilidades. Al finalizar la reunión, Aesok vio de nuevo a la chica de las coletas, observándola con la misma mirada fría y aguda, como si albergara malas intenciones. La señora Lee comenzó a preguntarse si esta chica guardaba rencor de sus vidas pasadas. Pero mientras buscaba en sus recuerdos, no apareció ningún recuerdo de la chica. Entonces, tan rápido como había aparecido, la chica se desvaneció, dejando una creciente inquietud en el corazón de la señora Lee. El sentimiento solo disminuyó cuando se reunió con Joon. Empezó a saludarlo con la mano, pero al ver sus manos arrugadas, dudó, sintiéndose repentinamente cohibida. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse en silencio cuando Joon la llamó. «¿Cariño?». Tomó la mano de Aesok y la llevó al restaurante celestial. Allí, no se necesitaba dinero. Simplemente escaneaban el dorso de sus manos para usar los puntos de mérito acumulados durante sus vidas terrenales. La señora Lee, asumiendo que sus malas acciones la dejarían sin puntos, se llenó de alegría cuando el pago se realizó con éxito. Sonrió como una niña que recibe un regalo precioso. Al ver su sonrisa, el corazón de Joon se derritió.
Sigue siendo tan adorable como siempre, dijo. De la mano, pasearon bajo el sol poniente. Joon le confió: todos esos años postrado en la cama, solo soñaba con dar paseos así contigo. Desde la juventud hasta la vejez, ese deseo permaneció incumplido hasta ahora. Lágrimas brotaron en los ojos de Aesok. Mi mayor alegría cada día era volver del mercado y verte esperándome, confesó. Esa noche, mientras Aesok dormía, un llanto lejano la despertó sobresaltada. Sin que ella lo supiera, era Yong-gae. Aún no había asimilado la muerte de la señora Lee. Para ella, la señora Lee había sido la única luz en una infancia oscura. Había sido testigo de las luchas de la señora Lee, protegiéndola a ella y a Joon de las tormentas de la vida. Perturbada por el llanto, la señora Lee fue a la habitación de Joon, extendió una manta en el suelo y se acostó a su lado. En silencio, le tomó la mano, tal como lo había hecho en vida, y volvió a dormirse, con el corazón apesadumbrado por la añoranza. Joon sonrió suavemente, ofreciendo consuelo silencioso. Al día siguiente, la señora Lee asistió a otra reunión de recién llegados. Se animó a todos a encontrar clubes y actividades que se adaptaran a sus intereses. Vio a un grupo de personas mayores y se apresuró a acercarse, con la esperanza de encontrar compañía. Pero algo en el grupo parecía extraño. Un anciano no paraba de presumir sin cesar, mientras que un joven intentaba persistentemente colocar una pelota en su mano. Irritada, la señora Lee le preguntó a una anciana aparentemente normal qué estaba pasando. «Están esperando que sus dueños los recojan», respondió la mujer. Antes de que la señora Lee pudiera procesar esto, un grupo de jóvenes irrumpió. De repente, los ancianos a su alrededor se transformaron en perros, corriendo emocionados hacia sus dueños. Resultó que todos eran perros que habían tenido dueños en sus vidas terrenales. Habían ascendido al cielo y esperaban ansiosamente reunirse con sus amados humanos. 3 perros permanecieron sin reclamar. Habían sido callejeros, buscando comida cerca de los contenedores de basura antes de ser llevados a un refugio. Nadie los adoptó, y cuando se acabó su tiempo, fueron eutanasiados y enviados al cielo. A pesar de no tener dueños, todavía esperaban que alguien los amara, los sacara a pasear y los abrazara. La señora Lee se quedó sin palabras. De vuelta en el centro, Aesok vio de nuevo a la chica de las coletas. Ella derribó accidentalmente una botella de agua, un gesto familiar que provocó un sentimiento de reconocimiento en la señora Lee. Ella gritó: «¿Sonia?». La chica se giró, con un puchero en su rostro. «Te ha llevado mucho tiempo reconocerme». Sonia era la gata que la señora Lee había tenido una vez, ahora transformada en una joven elegante, juvenil y ligeramente altiva, reflejando su personalidad felina. Aunque se alegró enormemente de reconocer un rostro familiar, la señora Lee se sorprendió cuando Sonia preguntó: «¿Por qué sigues tan vieja?». La señora Lee no supo qué responder. Tanto Joon como Sonia habían elegido versiones juveniles de sí mismos, pero ella seguía teniendo 80 años. Abrumada por la emoción, se enfrentó llorando a Joon. «Es porque dijiste que era más hermosa a los 80. Por eso elegí quedarme con 80. Joon quedó atónito en silencio. Con la esperanza de aliviar su carga, la llevó al centro de ajuste de edad. Pero el empleado les informó que una vez que se elegía una edad al entrar en el cielo, no se podía cambiar. Con lágrimas corriendo por su rostro, la señora Lee preguntó: «Entonces, ¿se puede cambiar a Joon para que vuelva a tener 80 años?» Joon, aunque aún no había disfrutado plenamente de su recuperada juventud, aceptó sin dudarlo. «Mientras esté contigo, estoy dispuesto a ser un anciano de nuevo». Pero fue la señora Lee quien finalmente se echó atrás. Eligió mantenerlos a ambos como estaban, una anciana y un hombre joven. Porque el verdadero amor no se trataba de ser iguales, sino de compartir el mismo corazón. De camino a casa, Joon inesperadamente se disculpó. «Ya sea en la vida o aquí, siempre he sido egoísta, pensando solo en mí mismo». Luego reveló un secreto que había mantenido oculto. Sabía del pasado de la señora Lee como prestamista, de hasta dónde llegó para mantener a su familia, y de la humillación y las maldiciones que soportó. Lo había aprendido por casualidad, de su masajista, quien describió a una mujer delgada y maltratada que seguía siendo increíblemente resistente. Incapaz de ayudar en ese momento, solo le había pedido al terapeuta que se asegurara de que llevara un paraguas cuando lloviera. En ese momento, Aesok rompió a llorar. Toda la fatiga, los años de soportar cargas, el desprecio público, se derritieron, sabiendo que su amado la entendía y la apreciaba. Se abrazaron con fuerza, ya no una anciana y un hombre joven, sino 2 almas entrelazadas. Y en ese momento, la señora Lee supo que esto era verdaderamente el cielo. De vuelta en casa, Joon estaba lleno de entusiasmo. «Tengo una sorpresa para ti», anunció. Ante ellos había una pared adornada con flores y luces LED, que deletreaban un mensaje sincero que Joon había preparado meticulosamente. Pero en el siguiente instante, apareció una mujer extraña, corriendo para abrazarlo. Un zumbido llenó la cabeza de la señora Lee. La fachada racional de Joon se desmoronó. Aesok estalló. Se abalanzó hacia adelante, agarrando el pelo de Joon con una mano y el de la mujer extraña con la otra. «Retrocedamos 30 minutos»,
justo antes de que la joven entrara corriendo para abrazar a Hoon. En el cielo, el tiempo parecía detenerse y el sufrimiento se desvanecía, pero la soledad persistía. La última etapa del proceso de bienvenida para los recién llegados era la sala de los recuerdos, donde los residentes revivían sus vidas. Algunos reían, otros lloraban. Cuando le tocó el turno a Ae-seok, se puso las gafas de la memoria y la película de su vida comenzó a proyectarse. Desde muy pequeña, la Srale había crecido sin su madre. Su abuela le mintió, diciéndole que su madre había enloquecido, se había caído a un lago y se había ahogado. Atormentada por esta pérdida, la joven Ae-seok visitaba a menudo el lago, buscando a su madre, atraída por el rumor de un llanto, convencida de que era la voz de su madre. Pero siempre encontraba nada. Ae-seok creció bajo el estricto control de su abuela, obligada a usar zapatos heredados que no le quedaban bien. La presionaron para que se casara con un anciano rico, creyendo que casarse con alguien adinerado era su única escapatoria de la miseria. Entonces, de camino a conocer a su posible esposo, vio a un joven llamado Hoon. Él era como un faro de luz en su sombría existencia. Amor a primera vista, él persiguió su coche, interrumpió la reunión y frente a todos, extendió su mano, prometiéndole llevarla a un mundo nuevo. Ae-seok eligió a Hoon, prefiriendo el amor y los sueños a las cadenas de un matrimonio arreglado. Pero el destino tenía otros planes. Su felicidad fue efímera. Poco después de su boda, Hoon sufrió un accidente que lo dejó paralizado. A partir de entonces, Ae-seok cargó con el peso del mundo sobre sus hombros, cuidando de su marido y trabajando incansablemente para llegar a fin de mes. Aceptó trabajos difíciles, incluso recurriendo a la usura, para mantener a su familia a flote. Cuando terminó la reproducción del recuerdo, Ae-seok sollozó desconsoladamente. No podía entender por qué la felicidad siempre era tan fugaz. El dolor y las dificultades habían sido sus compañeros constantes. La asistente, con una sonrisa amable, se ofreció a llevarla a la sala de sanación, un lugar especial en el cielo reservado para los corazones heridos. Era un lugar para curar heridas emocionales, dejar ir el pasado y comenzar verdaderamente una feliz vida después de la muerte. Después de su sesión, Ae-seok sintió una sensación de alivio. Hoon vino a llevarla a casa, extendiendo su mano tal como lo había hecho cuando se conocieron, sus ojos aún con la misma calidez y ternura. En ese momento, Ae-seok se dio cuenta de que su amor por ella permanecía inalterado. Quizás, pensó, la diferencia de edad no era tan importante después de todo. Pero justo cuando su corazón comenzaba a sanar, una joven entró corriendo y abrazó a Hoon. En estado de shock y furia, Ae-seok perdió la compostura, agarrándolos a ambos por el pelo y exigiendo una explicación. Hoon tartamudeó una explicación. Cuando llegó por primera vez al cielo, su trabajo era escoltar almas. En el tren entre el cielo y el infierno, no se le permitía interferir con sus destinos. Pero durante un viaje, vio a esta joven a punto de ser llevada al infierno. Atraído por ella, no pudo soportarlo. Se abalanzó hacia adelante, la abrazó y la subió al tren con destino al cielo. Ae-seok estaba hecha un mar de ira y tristeza. ¿Cómo iba a soportar la idea de que su marido sintiera algo por otra mujer, especialmente ahora que ella era vieja y la otra era joven y hermosa? Exigió que la mujer encontrara a su propia familia. Pero la mujer tenía amnesia. No recordaba su nombre, de dónde venía, ni a nadie a quien perteneciera. Viendo su angustia, Hoon le suplicó a Ae-seok que la dejara quedarse solo una noche. A regañadientes, ella accedió. Esa noche, el sueño esquivó a Ae-seok. Se revolvió en la cama, consumida por los celos y un torbellino de emociones. Temprano a la mañana siguiente, buscando consuelo en la actividad, comenzó a limpiar la casa. Mientras barría el patio, notó pequeños fragmentos púrpuras y brillantes esparcidos por todas partes. Al inspeccionarlos de cerca, se dio cuenta de que eran fragmentos de recuerdos de su violenta confrontación con Hoon y la joven. Hoon le explicó que estos fragmentos púrpuras se llamaban uvas. En el cielo, cada vez que alguien hacía algo malo, caía una uva. Cada casa tenía un parral de uvas en la entrada. Si el parral se llenaba de uvas, el residente sería desterrado al infierno. Actualmente, a Ae-seok solo le faltaban 2 uvas para un billete de ida al infierno. Debido al alarmante número de uvas que había acumulado, se vio obligada a asistir a clases de recuperación, que consistían en ir a la iglesia para confesar y rezar. Mientras Ae-seok estaba espiando sus pecados, Hoon llevó a la joven al centro de administración celestial para investigar sus antecedentes y buscar a sus familiares. Sin embargo, el registrador reveló un secreto inquietante. Nadie llegaba al cielo con amnesia, excepto en un caso extremadamente raro, un alma condenada erróneamente al infierno que había escapado e infiltrado el cielo. El cruce forzado causaba la pérdida de memoria. Si la descubrían, el castigo sería mucho peor que el infierno mismo. Mientras tanto, la joven fue abordada por los 3 perros callejeros. Aún en forma humana porque permanecían sin ser reclamados, confiaban en sus instintos caninos, convencidos de que la joven era, de hecho, una perra, no una humana. Intentaron reclutarla para unirse a su causa, encontrar a la fugitiva, regresar al infierno y vengarse de quienes maltrataban a los animales.
Hoon llevó a la joven de vuelta a casa, pero no pudo encontrar ninguna información sobre su identidad, lo que significaba que no había forma de enviarla lejos. Aturdido, evitó la mirada de Ae-sok. Justo entonces, la mujer anunció alegremente que Hoon le había dado un nuevo nombre, Somi, que significa algodón, porque dijo que era tan pura y blanca como el algodón. Ae-sok no pudo soportarlo más. Esta hermosa joven estaba constantemente entre ella y su marido, y cada muestra de afecto era una puñalada en su corazón. Estalló una acalorada discusión. Hoon acusó a Ae-sok de estar constantemente enfadada y taciturna desde que llegó al cielo, creando una tensión insoportable entre ellos. Después de la explosiva pelea, Ae-sok decidió irse, buscando refugio con su madre, el único lugar donde aún se sentía segura. Con la ayuda del director del centro, abordó un peculiar autobús con destino a Corea del Sur, 1950. El autobús atravesó un túnel del tiempo, el paisaje cambiando en un abrir y cerrar de ojos, transportando a Ae-sok de vuelta a su pasado. El autobús finalmente llegó a su destino al caer la noche. Para llegar al pueblo de su madre, Ae-sok aún tenía que cruzar una montaña. Viendo a través de un monitor, el director vio a Ae-sok luchando en la oscuridad y activó remotamente una luna gigante e iluminadora para alumbrar su camino. Al llegar, Ae-sok vio a una hermosa joven salir de una casa destartalada. Sin dudarlo, la mujer reconoció a Ae-sok, a pesar de su apariencia ahora arrugada y envejecida. En los ojos de su madre, Ae-sok siempre sería su niña pequeña. Abrumada por la emoción, Ae-sok abrazó a su madre, sollozando desconsoladamente. Su madre le preparó una comida sencilla, y Ae-sok comió entre sollozos, encontrando finalmente consuelo después de una vida de dificultades. Esa noche, acurrucada en los brazos de su madre como una niña herida, Ae-sok contó entre lágrimas sus desventuras, quejándose de que Hoon no la apoyaba. Para ayudar a Ae-sok a comprender el perdón, su madre compartió su amargo pasado. Después de su matrimonio, el padre de Ae-sok había traído a casa a otra mujer. Su madre se había visto obligada a cuidar tanto de su marido como de su amante, llegando incluso a ser niñera de su hijo. Sin embargo, milagrosamente, la madre de Ae-sok desarrolló un profundo afecto por la niña inocente. El corazón puro de la niña le trajo un amor hermoso y gentil que nunca había conocido. Viendo al amante de su marido cuidar torpemente de la niña, sintió una punzada de lástima por la mujer, que nunca había experimentado una conexión tan preciosa. Entonces, un día, mientras su marido y su amante estaban de viaje juntos, un accidente de tren se cobró la vida de ambos. La madre de Ae-sok acogió a la niña huérfana, criándola como si fuera suya. Al oír esto, Ae-sok se dio cuenta con un sobresalto de que la niña era ella. Su madre le acarició suavemente el rostro bañado en lágrimas, contando el conflicto interno que había experimentado, el amor por la niña luchando contra el resentimiento y el deseo de escapar de los dolorosos recuerdos asociados con la casa. Desgarrada y con el corazón roto, había abandonado a Ae-sok, pero su corazón nunca dejó de doler por ella. Había aprendido que los lazos del destino eran más fuertes que la sangre. Ae-sok abrazó a su madre, sollozando, consumida por la culpa por sobrecargar la vida de su madre con su existencia. Despertando después de una noche de lágrimas, Ae-sok acarició suavemente el rostro pacífico de su madre, comprendiendo las dificultades que había soportado. Al salir, encontró a Hoon esperándola. El director le había recordado: no olvides por qué aceptaste este trabajo en el cielo. Durante todo este tiempo, Hoon había viajado incansablemente entre la tierra y el cielo, trayendo postales y velando por Ae-sok, deseando solo su felicidad. Ahora reunidos, le destrozaba el corazón darse cuenta de que le había causado tanto dolor. Decidido a reparar su relación, la buscó, sin estar dispuesto a dejar que su amor se escapara de nuevo. Ae-sok sostenía una carta que su madre había guardado durante años, una carta de felicitación de boda para ella y Hoon. Abrumados por la emoción, Ae-sok y Hoon subieron al autobús de vuelta a casa. En el autobús, Ae-sok repitió las palabras de su madre: en este mundo, el destino es más fuerte que la sangre. Hoon tomó su mano y sonrió radiantemente. Caminaron por el sendero de vuelta a casa, sus corazones finalmente reconectados. Pero al abrir la puerta, ahí estaba Somi, esperándolos. A Ae-sok se le heló la sangre. Empezó a sospechar que Somi era una amante secreta del pasado de Hoon, aunque él juraba que solo la había amado a ella y que jamás había visto a Somi antes del cielo. Dándose cuenta de que estaba siendo retenida cautiva por sus inseguridades pasadas, Ae-sok trató de cambiar su actitud hacia Somi. Creía que conocer a alguien era una cuestión de destino. Viendo a Somi comer solo gachas de avena simples, Ae-sok sacó en silencio guarniciones del refrigerador, colocándolas suavemente sobre la mesa, diciéndole que no necesitaba ser tímida ni retraída. A la mañana siguiente, Somi se despertó y encontró a Sonia en la puerta, mirándola con una extraña familiaridad, como si se conocieran de antes. Somi empezó a interrogar a Sonia sobre su verdadera identidad, con la esperanza de desbloquear sus recuerdos perdidos y comprender las pesadillas recurrentes que la atormentaban. En sus sueños, era perseguida implacablemente por una aterradora figura sombría con una boca abierta y ensangrentada. Cada noche, se despertaba aterrorizada, con la sensación de recuerdos enterrados arañando su subconsciente.
Justo cuando Sonia estaba a punto de responder, una mariposa pasó revoloteando, llamando su atención. Con asombro infantil, corrió tras ella. Somi la siguió, su interacción juguetona sorprendiendo a Aesook y Hoon, que observaban desde la distancia. Sonia solía ser distante, pero parecía extrañamente atraída por Somi. Mientras tanto, Aesook siguió asistiendo a los servicios religiosos. Sin embargo, su naturaleza inquieta le impedía quedarse quieta. Incluso convenció al sacerdote de que se uniera a ella para preparar ramen instantáneo. Mientras el sacerdote saboreaba los humeantes fideos que Aesook había preparado, rompió a llorar, como si reconectara con emociones olvidadas hacía mucho tiempo. De camino a casa, Aesook encontró a Somi esperándola, sosteniendo un paraguas. «Va a llover», dijo. Pero el cielo estaba despejado, sin una sola nube. Aesook sintió un atisbo de inquietud, pero tomó la mano de Somi y la llevó a casa para preparar la cena. Justo entonces, un volante de bádminton extraviado voló hacia ellas. Con sorprendente agilidad, Somi abrió el paraguas, desviando sin esfuerzo el proyectil. Aesook se quedó paralizada. Solo le había enseñado esa habilidad a Yongae, la chica a la que amaba como a su hija. ¿Podría Somi ser Yongae? El pensamiento echó raíces. Inmediatamente le pidió a Hoon que enviara una carta al mundo humano, con la esperanza de encontrar noticias de Yongae. Hoon se mostró escéptico. Alguien tan fuerte como Yongae seguramente está prosperando allá abajo, razonó. Pero Aesook no pudo sacudirse la creciente ansiedad en su corazón. Esa noche, se quedó dormida, con la mente en confusión. A la mañana siguiente, se despertó y encontró a Somi durmiendo a su lado, con su pequeña mano metida en el bolsillo de Aesook como una niña buscando consuelo. Somi había tenido otra pesadilla y, en su pánico, había traído su almohada a la habitación de Aesook, abrazándola por detrás, buscando instintivamente refugio en su bolsillo. Era un gesto familiar, un hábito infantil de Yongae, una forma de sentirse segura. La sospecha de Aesook se hizo más profunda. A la mañana siguiente, mientras Aesook se preparaba para ir a la iglesia, vio a Somi sentada sola y decidió llevarla con ella. Pero tan pronto como salieron, aparecieron los 3 perros callejeros. Su presencia no era casualidad. Representaban a la comunidad de perros callejeros en el cielo, almas que habían sufrido dolor, abandono y abuso en el mundo humano. Uno había sido atropellado por un coche, otro golpeado hasta la muerte y otro arrojado desde un edificio alto durante una disputa doméstica. Los humanos cometieron innumerables atrocidades contra los animales, pero las leyes terrenales solo ofrecían castigos insignificantes, tratándolos como meros daños a la propiedad. Estos perros habían esperado que después de la muerte, sus abusadores enfrentaran retribución en el cielo. Pero descubrieron que no había un infierno específico para los maltratadores de animales. Frustrado y enfurecido, el líder canino reunió a las almas caninas para crear su propio infierno y castigar a los humanos malvados. Mientras tanto, el administrador celestial observaba en silencio cada uno de sus movimientos. Para apaciguar su resentimiento, los llevó al centro de los sueños, un lugar donde podían ver las vidas de sus antiguos dueños después de que sus mascotas hubieran fallecido. Los sueños se desarrollaron ante los perros. Una mujer abrazaba un suéter cubierto de pelo de gato, sollozando incontrolablemente. Un hombre miraba tristemente las huellas de patas en una puerta de cristal. Por la noche, en sus sueños, los dueños y sus queridas mascotas se reunían. Abrazos, lágrimas, disculpas y expresiones de amor y anhelo fluían libremente. Un perro pequeño incluso llevó a su dueño a un contenedor de basura, revelando un cachorro abandonado en una caja de cartón. Un pequeño regalo, un mensaje de esperanza: no te aflijas, sigue amando. A pesar de presenciar estos momentos conmovedores, el líder canino siguió desconfiando de los humanos. Creía que su remordimiento era fugaz y siguió reclutando más aliados caninos y felinos para su plan de castigar a la humanidad. De repente, captaron un olor inusual. Siguiendo el rastro, encontraron a Somi convencidos de que era una perra perdida, una de los suyos. Intentaron reclutarla, pero ella negó vehementemente ser una perra y se negó a unirse a su cruzada vengativa. Para influir en Somi, los 3 perros decidieron probar una táctica diferente. Se aparecieron ante Hoon en sus adorables formas de perro, bailando y rogándole que los adoptara. Aunque conmovido por su ternura, Hoon se negó, explicando que Aesook era alérgica a los perros. Mientras tanto, Aesook fue en silencio al centro de administración celestial para preguntar sobre el estado de Yongae. La empleada le informó que si Yongae aún estuviera viva, el sistema no mostraría ninguna información. Pero cuando introdujo el nombre, apareció un resultado, confirmando la muerte de Yongae. La dirección que aparecía no era el cielo, sino una posible ubicación en el infierno. Esto solidificó aún más la creencia de Aesook de que Somi era Yongae, rescatada del infierno por Hoon. Con lágrimas corriendo por su rostro, Aesook abrazó a Somi y regresaron a casa de la mano. Esa noche, un noticiero anunció que el centro de apoyo estaba buscando almas que habían escapado del infierno, instando a cualquier persona con información a presentarse. Hoon, también, comenzó a sospechar la verdadera identidad de Somi. La apartó a un lado y le preguntó seriamente: ¿recuerdas algo ya? Si no eres Yongae, Aesook estará devastada.
Somi aún no podía recordar nada, pero mirando el rostro amoroso de Ae-seok, decidió, si en el corazón de Ae-seok soy Yoon-gae, entonces soy Yoon-gae, una promesa de aceptación, amor y confianza. Al día siguiente, Ae-seok regresó a la iglesia para su clase. Allí, conoció a un nuevo compañero de clase, Cheol-jin. En su vida terrenal, había conducido un camión para mantener a su esposa, que sufría de Alzheimer. La había llevado a todas partes, queriendo aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba juntos. Pero la tragedia golpeó. A Cheol-jin le habían diagnosticado cáncer de colon terminal. Desesperado ante la idea de que su esposa estuviera sola e incapaz de cuidarse a sí misma después de su muerte, la llevó a una comida suntuosa, les tomaron fotos para sus retratos conmemorativos y planificó meticulosamente un funeral conjunto. Esperaba que se reunieran en el cielo, pero hasta ahora no la había encontrado. Mientras Ae-seok escuchaba, profundamente conmovida por su historia, estalló una conmoción afuera. El administrador celestial y su personal habían llegado, habiendo descubierto la verdadera identidad de Cheol-jin, un fugitivo del infierno. Presa del pánico y acorralado, agarró a Ae-seok, tomándola como rehén, y exigió información sobre su esposa. Sin embargo, la ley celestial prohibía divulgar información personal sobre los residentes. El administrador lo desafió. ¿Alguna vez le preguntaste a tu esposa si quería morir contigo? Cheol-jin rugió de angustia. Incluso si pudiera hacerlo todo de nuevo, tomaría la misma decisión. Si la dejara vivir sola, sería abandonada por la sociedad y moriría en la miseria. Pero el administrador respondió con severidad, la muerte es una parte natural de la vida. Todos tienen derecho a elegir su propio camino. Debes ir al infierno y expiar tus pecados. Después de pagar tu penitencia, tendrás la oportunidad de ascender al cielo. Si continúas resistiendo, serás completamente obliterado. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, Joon apareció de repente, sosteniendo una bufanda circular roja tejida por la esposa de Cheol-jin antes de que su Alzheimer progresara, un regalo sorpresa para su amado esposo. Joon le entregó la bufanda a Cheol-jin, esperando que sintiera el amor perdurable y el profundo anhelo de su esposa. Mientras rescataba a Ae-seok, Joon susurró al oído de Cheol-jin, si vas al infierno y completas tu expiación, tendrás la oportunidad de reunirte con tu esposa en el cielo. Estas palabras le traspasaron el corazón. Soltó a Ae-seok, aferró la preciosa bufanda roja y se entregó voluntariamente, listo para enfrentar su castigo, impulsado por la firme creencia de que su esposa lo estaba esperando. Con la crisis evitada, Ae-seok y Joon regresaron a casa, solo para encontrar a Somi escondida en el armario, con los ojos llenos de terror. Al ver su miedo, Ae-seok la abrazó con fuerza, acariciando suavemente su cabello y llamándola por el nombre grabado en su corazón, Yoon-gae. Al mismo tiempo, en el camino al infierno, la verdadera Yoon-gae, como si sintiera la llamada desesperada de Ae-seok, se giró entre la multitud de almas, buscando. La historia arranca con una imagen escalofriante del castigo que reciben los trolls de internet, esos que vomitan veneno online. En el más allá, los mandan al infierno, donde los machacan a teclazos sin parar. Se lo tienen bien merecido, por bocazas. Mientras tanto, en el paraíso, Ae-seok y Nak-joon, agarraditos de la mano, ven que la parra tiene 5 uvas. Solo una más y Ae-seok se va directa al infierno por criticar al cura. Nak-joon, como loco, le ruega que se quede en casa y no se meta en líos. Ella promete ir solo a la iglesia para su clase y volver rapidito. En la clase, Ae-seok descubre que el nuevo cura murió con solo 5 añitos y todavía les guarda rencor a sus padres por abandonarlo. Le prepara un plato de la torta de harina que comía cuando era niño, le acaricia suavemente la cabeza y le dice, quizás solo se perdió. Seguro que tus padres te buscaron toda la vida. El cura, cabreado, le responde, si mis padres no están en el cielo, seguro que están en el infierno. Y le suelta a Ae-seok, si bajas alguna vez por allí, diles que no quiero verlos. De camino a casa, Ae-seok se encuentra a Somi, muerta de sed. Pasa su pulsera bendita por una máquina expendedora, pero no tiene saldo, 0 puntos de mérito. Cabreada, le da una patada a la máquina y, en vez de una bebida, cae del cielo la 6ª uva. La última. Sentencia cumplida. El cielo se pone negro como boca de lobo. Suena una sirena de alarma. Llega el tren al infierno y se la traga en un segundo. Nak-joon corre para detenerlo, pero ya es tarde. Sin rendirse, Nak-joon le suplica al jefe celestial que le diga cómo salvar a su mujer. Aunque tenga que ir al infierno, quiere estar con ella. En ese momento, el líder de los perros callejeros, que siempre había querido ver cómo castigaban a los malvados, decide acompañar a Nak-joon en su viaje al infierno. Mientras tanto, Ae-seok llega a las puertas del infierno, un lugar sombrío y caótico, lleno de gritos y sombras, un contraste total con la paz del paraíso. La gente pelea, discute y se revuelca en la oscuridad de sus pecados. El silencio solo se impone cuando aparece el rey del infierno, quien advierte, en el mundo humano, los poderosos pueden escapar de la justicia, pero aquí nadie puede esconder sus pecados. Un tipo con una camisa hawaiana protesta, ya pagué mi condena en la cárcel, ya cumplí, ¿por qué estoy aquí? Sin decir palabra, el rey del infierno ordena amordazarlo y le da un puñetazo que le revienta la boca, dejando todo hecho un asco. Todos, incluida Ae-seok, gritan de terror. Nadie se atreve a desafiarlo de nuevo. Uno por uno,
hacen fila para el escáner de pecados. Un escaneo rápido revela todas sus transgresiones terrenales, asignándolos al nivel del infierno que les corresponde. Cuando le toca a Aesop, la máquina muestra sin clasificar. La llevan a una sala aparte donde, para su sorpresa, se encuentra con Yongae. Pero, curiosamente, Yongae ya no tiene la forma de Somi, sino que ha recuperado su aspecto original. Confundida, Aesop se pregunta por qué solo a ella se la llevó el tren del infierno, mientras que Somi se quedó en el cielo. Le pregunta a Yongae por qué está allí, pero la chica tiembla de miedo, incapaz de recordar nada, solo que el ambiente la llena de terror. El rey del infierno interrumpe, explicando al grupo de 4. La zona de no clasificados alberga 2 tipos de almas, aquellas que en realidad no han muerto, sino que están experimentando una experiencia cercana a la muerte, y aquellas que han muerto pero cuyo juicio, cielo o infierno, aún está pendiente. Aquellos que estuvieron a punto de morir regresarían al mundo de los vivos con un mensaje. El infierno no es un lugar al que quieran ir, vivan una vida virtuosa. Aquellos cuyo juicio estaba pendiente recibirían su veredicto final después de la experiencia. Luego, el grupo fue conducido a la sala de vigilancia, donde presenciaron cada mala acción que habían cometido, por muy bien ocultas que estuvieran. Todo quedó al descubierto. A continuación, el rey del infierno los llevó a un recorrido por el infierno ardiente, reservado para los asesinos. Aesop observó con horror cómo las almas gritando se hundían en ríos de lava, sufriendo una agonía inimaginable. Una pareja de ancianos rogó, afirmando que habían expiado sus pecados, vivido virtuosamente y asistido a la iglesia. Pero los asistentes infernales presentaron pruebas, una radiografía que revelaba las innumerables fracturas que su hija adoptiva había sufrido antes de morir, lesiones infligidas por ellos. Inmediatamente fueron sometidos al mismo dolor agonizante que su hija había soportado antes de ser arrojados a la lava. Sus gritos resonaron por todo el infierno. Cuando terminó el macabro espectáculo, una pareja más joven irrumpió, llorando y rogando ver a su hija. ¿Dónde está nuestra hija?, gritaron. Los asistentes respondieron, ella vive feliz en el cielo. El padre suplicó entre lágrimas, por favor, reúnan a nuestra familia. No matamos a nadie. Simplemente tomamos decisiones terribles porque la vida era muy dura. Los asistentes reprodujeron una grabación de la voz de la niña antes de morir. Sus palabras silenciaron a todos. Quiero vivir. Tengo tantas cosas que quiero hacer. La pareja fue arrojada al infierno ardiente por su acto egoísta, disfrazado de amor, de elegir terminar con la vida de su hija. El rey del infierno declaró, los hijos no son posesiones de sus padres. No son propiedad. Vienen a este mundo a través de sus padres, pero son seres independientes. Una dura bofetada de realidad para muchos padres que creían que su amor justificaba controlar el destino de sus hijos. Cada nivel del infierno revelaba la profundidad de la depravación humana. El infierno de la lengua tirada se dirigía a aquellos que engañaban con palabras, estafadores telefónicos, fiscales que falsificaban pruebas y abogados que aceptaban sobornos. Sus lenguas eran arrancadas con tenazas de hierro, sus gritos ahogados por el dolor insoportable. En el infierno del viento caliente, aquellos que usaban un lenguaje florido para manipular a otros, desde políticos hasta falsos profetas, eran sometidos a vientos afilados como cuchillas que les cortaban el cuerpo. Cada palabra que habían pronunciado regresaba como un boomerang para destrozarlos. Aesop y Yongae cerraban los ojos con fuerza para no oír los horribles sonidos. Finalmente, llegaron al infierno de hielo, reservado para los criminales más atroces y violentos. Frágiles y debilitados por la edad, estaban encerrados en bloques de hielo, el frío helado desgarrando su carne, un destino peor que la muerte. Luego vino el infierno del amor prohibido. La siguiente parada fue el infierno de la unión impía, donde se enviaba a adúlteros, culpables de incesto y a aquellos que perseguían el amor prohibido en el mundo mortal. Una joven pareja se abrazaba con fuerza en una fría celda de piedra, aliviados de estar juntos. Al menos nos tenemos el uno al otro, susurraban. Pero en el instante siguiente, una lluvia de miles de cuchillas cayó, perforando sus cuerpos y tiñendo el suelo de carmesí. El precio del amor prohibido era la agonía eterna. Pasaron al infierno de la invocación, reservado para aquellos que cometieron crímenes en estado de embriaguez. Aesop y Yongae fueron conducidas allí e inesperadamente se encontraron con el perro callejero que había acompañado a Nakhon. Reconoció a su antiguo dueño abusivo, condenado a este infierno. Los recuerdos de palizas y maltratos volvieron a inundarlo. Ansiaba verlo sufrir, vengar su miserable vida. Pero mientras veía a su antiguo dueño llorando y aferrándose a un salvavidas, vaciló, luego corrió hacia adelante, alejándolo del pozo de fuego. Un abrazo lleno de remordimiento. Pero el perro simplemente lo miró fijamente, luego se dio la vuelta y se alejó, cortando el doloroso vínculo entre humano y animal. La siguiente parada fue el infierno de las inexcusas, donde aquellos que cometieron crímenes estando borrachos eran obligados a caminar por una cuerda floja en un estado de embriaguez perpetua. Una caída significaba sumergirse en la lava hirviendo de abajo. 3 adolescentes que habían asesinado en estado de ebriedad discutían entre ellos, ninguno dispuesto a asumir la responsabilidad. Los asistentes infernales, perdiendo la paciencia, revocaron su oportunidad de redención y arrojaron a los 3 al abismo de fuego. Luego vino el infierno para los trolls de Internet. Después de la muerte, el rey del infierno usaba sus cabezas como teclados, cada pulsación una sangrienta explosión, devolviendo el dolor que habían infligido a otros con sus palabras.
Después de recorrer el infierno, el rey del infierno ordenó a los 4 que subieran a la balanza de los pecados. Si sus pecados pesaban 50 kilogramos o más, serían oficialmente condenados al infierno. Cuando Aesop subió a la balanza, la aguja se detuvo alrededor de la marca de los 50, con la ansiedad grabada en su rostro. De repente, Nakhon apareció en el infierno, gritando el nombre de Aesop, desafiando todas las reglas. Sus gritos resonaron a través del desolado reino, interrumpiendo el juicio del rey del infierno. Enfurruñado por esta violación, el rey del infierno reconoció a Nakhon como un residente celestial y amenazó con aniquilarlo. Enfrentando la aniquilación, Nakhon suplicó entre lágrimas la liberación de Aesop. El rey del infierno ofreció un cruel trato. Si te atreves a soportar todos los niveles del infierno, podrás ver a Aesop de nuevo. Una apuesta de amor contra la propia vida. Sin dudarlo, Nakhon miró al rey del infierno a los ojos y se lanzó a la lava hirviendo, comenzando su viaje a través del infierno. Se preparó para el fuego abrasador, la agonía del pecado, listo para sacrificarse por su amor. Pero algo inesperado sucedió. No había fuego, ni dolor. Abrió los ojos y se encontró tumbado en una pradera verde y exuberante. Estaba de vuelta en el paraíso. Corrió a casa y entró de golpe por la puerta, lleno de alegría al encontrar a Aesop sana y salva, ilesa. La abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Resultó que, mientras estaba en la balanza, Aesop se había despertado. El reloj se había reiniciado al mediodía, el momento preciso que habría sellado su destino en el infierno. Sabiendo que estaría separada de Nakhon para siempre, lloró desesperada. Pero entonces ocurrió un milagro. Al caer una sola lágrima, la aguja de la balanza de los pecados se movió ligeramente, deteniéndose finalmente en 49,99 kilogramos, justo lo suficiente para escapar de la condenación. El rey del infierno le advirtió severamente: tus pecados penden de un hilo. Vive una vida virtuosa. No habrá segundas oportunidades. Aesop asintió con lágrimas en los ojos, prometiendo vivir rectamente a partir de ese día. Cuando le tocó el turno a Yongae en la balanza, sucedió algo aún más inesperado. La aguja no se movió en absoluto. Todos, incluido el rey del infierno, estaban perplejos. Aesop, asumiendo que Yongae había cometido demasiados pecados, cayó de rodillas y suplicó: por favor, denle otra oportunidad. Nunca conoció el amor ni la familia, solo una vida de cobro de deudas conmigo. Yo expiaré sus pecados. La guiaré hacia una vida virtuosa. Antes de que pudiera terminar su súplica, la escena cambió abruptamente. Estaban de vuelta en su hogar celestial. Mientras se alegraban de su supervivencia, Nakhon entró de repente corriendo, abrazando a Aesop y sollozando. Se había arrojado a los fuegos del infierno para salvarla. Aesop se sintió profundamente conmovida. Entonces, las dudas sobre la identidad de Yongae resurgieron. Le preguntó directamente: ¿eres Somi? Pero Yongae estaba confundida, sin tener idea de quién era Somi. Explicó que había extrañado mucho a Aesop desde su muerte y que había llegado al paraíso después de un accidente automovilístico. Aesop se sintió traicionada, convencida de que Yongae era una aprovechada que se hacía pasar por Somi. Perdiendo la compostura, agarró una escoba y arrastró a Yongae para encontrar a la verdadera Somi y llegar al fondo del asunto. Fueron al centro celestial y encontraron a Somi suplicando a la administradora que la enviara al infierno a cambio del regreso seguro de Aesop. Por favor, envíenme al infierno. Solo dejen que Aesop regrese a salvo. Aesop interrumpió la discusión. Al verla viva, Somi rompió a llorar, corriendo a abrazarla, expresando su preocupación y alivio. Los tres regresaron a casa juntos. De vuelta en la casa, Aesop confrontó a Somi: ¿quién eres? ¿Por qué actúas exactamente como Yongae? Pero Somi insistió en que no tenía recuerdos y que no estaba imitando a nadie intencionalmente. Sus acciones eran puramente instintivas. Incapaz de obtener más información, Aesop le permitió quedarse hasta que recuperara la memoria. Si bien las cosas con Somi parecían haberse calmado, Nakhon enfrentó nuevos problemas. Por su entrada no autorizada al infierno, fue suspendido de sus deberes celestiales y ya no era cartero. Para alguien que había estado postrado en cama durante tantos años, ser cartero y caminar libremente había sido una fuente de orgullo y un propósito renovado. Ahora suspendido, se sentía inútil, incapaz de contribuir a su familia. Aesop le tranquilizó: se me daba bien ganar dinero cuando estaba viva, y aquí también encontraré la forma. Al día siguiente, Aesop fue al centro celestial. Primero, le pidió a la empleada que buscara información sobre Yongae, pero el sistema no tenía ningún registro de ella. Aesop pensó que la información quizás aún no se había subido desde el infierno y decidió ocuparse de ello más tarde. Luego, fue a ver al administrador celestial para abogar por el caso de Nakhon. Le explicó sinceramente lo mucho que significaba el trabajo para él y pidió clemencia. Después, Aesop empezó a pensar en cómo ganar dinero en el paraíso. Consultó su saldo de buenas acciones, pero el sistema le informó de que su cuenta era insuficiente. Pensando que no había realizado ninguna buena acción, sintió una punzada de tristeza. Sin embargo, la empleada le recordó que quizás había olvidado algunos pequeños actos de bondad que realizó en el mundo humano. Estos actos habían sido registrados y almacenados en una cuenta de buenas acciones inactiva.
La buena noticia: después de la orientación para recién llegados, todas las buenas acciones acumuladas serían transferidas a su tableta celestial, listas para ser utilizadas. Recordando su cuenta inactiva, Aesop regresó a casa y abrió su tableta celestial. El primer elemento que apareció fueron 2 mazorcas de maíz. Aesop no recordaba ninguna buena acción relacionada con el maíz, pero justo entonces, apareció un joven que se identificó como el hijo de un anciano chatarrero que le debía dinero a Aesop. Compartió una historia conmovedora. Cuando su padre llevó el dinero para pagarle a Aesop, ella le devolvió un billete, alegando que era de más, y le dio 2 mazorcas de maíz calientes, diciéndole que se comiera una hoy y guardara la otra para mañana. En ese momento, el anciano estaba muy desanimado y contemplaba acabar con su vida. Pero las 2 mazorcas de maíz y el simple gesto de bondad de Aesop le hicieron sentirse querido, dándole una razón para vivir. A partir de entonces, cada vez que Aesop regalaba algo, siempre proporcionaba lo suficiente para 2 días, creyendo que siempre valía la pena vivir el mañana. El hijo había venido simplemente a expresar su gratitud. Cuando se marchó, las 2 mazorcas de maíz desaparecieron de la tableta de Aesop, lo que significaba la activación de esa buena acción. Yonga explicó que todos los elementos de la tableta representaban buenas acciones que Aesop había realizado, aunque ella no pudiera recordarlas. Aesop decidió rastrear a los destinatarios para refrescar su memoria. Esta vez, buscaron a la dueña de un broche de mariposa para el pelo. La chica se llamaba Yongsuk. Al verla, los recuerdos volvieron a inundarla. Hace años, mientras cobraba deudas con Yongae, Aesop se enteró de la muerte de Yongsuk. Al llegar a la funeraria, descubrieron que era un funeral de indigentes, sin dolientes, y que estaba a punto de ser clausurado. Incapaz de soportar la idea de que muriera sola y sin ser llorada, Aesop había pagado un funeral apropiado, incluso invitando a sus deudores a asistir a cambio de una reducción de los intereses de sus préstamos. Una mujer aparentemente dura, pero capaz de una profunda compasión. Hoy, Yongsuk inclinó la cabeza en señal de gratitud, devolviendo la bondad de hace años. Aesop aceptó su agradecimiento, pero se preocupó. ¿Qué pasa si le debo una deuda a alguien que no recuerdo? Yongae la tranquilizó suavemente. Si existe tal persona, también tendrá una tableta. Tal vez algún día te encuentren. Después de despedirse de Yongsuk, Aesop dejó que Yongae volviera a casa mientras ella iba a su clase habitual en la iglesia. El joven sacerdote, ahora un querido amigo, esperaba alegremente su llegada. Después de clase, decidieron ir a cazar caracoles a los campos. Aesop quería cocinarle al sacerdote un manjar de su ciudad natal. La imagen de ellos riendo, comiendo y disfrutando del sol trajo una sensación de paz a los espectadores. En su camino de regreso, las piernas de Aesop se cansaron, por lo que el sacerdote le ofreció llevarla a caballito. Sus siluetas se alargaban bajo el sol poniente, una escena hermosa y conmovedora. Mientras tanto, Nakhon estaba de vuelta en el servicio de correo, entregando mensajes de amor desde el cielo. Había sido reintegrado oficialmente como cartero celestial. Su actual cliente era una mujer recientemente fallecida que había traído su libreta de ahorros y un mensaje para su hija, una novia cuya boda se celebraba en la tierra. Nakhon llegó a la boda justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar. La novia, a pesar de tener a su hermano mayor a su lado, estaba llorando, desconsolada porque su madre no podía estar allí para su día especial. Su hermano la abrazó, secándole las lágrimas, y le susurró: «A partir de hoy, tendrás algo que yo nunca podré darte, una familia propia». Justo entonces, Nakhon se acercó, entregando una carta de su madre en el cielo. Dentro estaba la libreta de ahorros que había llenado diligentemente a lo largo de los años. Una nota adjunta decía: «Cada vez que os echo de menos, susurro el nombre de cada uno de vosotros, deseando abrazaros con fuerza». Abrumados por la emoción, los hermanos sollozaron en los brazos de Nakhon, quien, en lugar de su madre, los abrazó, agradeciéndoles que se hubieran convertido en personas tan maravillosas. Después de entregar la carta, Nakhon se apresuró a hacer su siguiente entrega, diciéndole a Somi, que lo había acompañado a la Tierra para intentar recuperar sus recuerdos, que lo esperara. Pero la atención de Somi fue repentinamente capturada por una imagen en la camiseta de un transeúnte. Un recuerdo borroso surgió. En sus sueños, había visto a una joven bailando junto a la orilla del mar, una figura idéntica a la de la camiseta. ¿Podría ser esta la clave para desbloquear su pasado perdido? Después de que el hombre desapareciera, Nakhon y Somi regresaron al cielo, prometiendo volver otro día para buscar más pistas. De camino, vieron un arcoíris vibrante que cruzaba el cielo, el puente del arcoíris, donde las mascotas fallecidas cruzaban para llegar al cielo. Los 3 perros callejeros, que habían llegado antes, ahora hacían de recepcionistas, dando la bienvenida a las almas caninas recién llegadas. Observaban el comportamiento y el estado del pelaje de los perros para deducir cómo habían sido sus vidas en la tierra. Los perros que daban vueltas en círculos probablemente habían estado confinados en espacios pequeños, el movimiento grabado por la costumbre. Los perros con pelajes lisos y brillantes claramente habían sido bien cuidados. Aquellos con pelajes enmarañados y mucha ansiedad probablemente habían sido abandonados o maltratados. Un perro miraba fijamente a una pared, mostrando signos clásicos de ansiedad por separación. Su dueño, que había vivido solo y a menudo estaba ausente, lo había dejado con nada más que una espera interminable. A los perros los llevaron a un centro de salud mental, donde escribían en diarios de buenos perros para recuperar la autoestima, a menudo aplastada por los humanos.
Uno escribió: ya no tengo miedo cuando veo que alguien levanta una piedra. Otro: ya no tiemblo cuando alguien bebe alcohol cerca de mí. Algunos incluso aprendieron a perdonar a quienes los habían abandonado y a los veterinarios que los habían sacrificado. Los 3 perros callejeros intentaron consolar al recién llegado, el perro que miraba la pared, contándole todas las cosas divertidas que se podían hacer en el cielo. Pero el perro simplemente susurró: nada es divertido sin mi dueño. Recordaba cómo su dueño siempre dejaba la televisión encendida y sus juguetes esparcidos para consolarlo antes de irse a trabajar. Pero se sentía vacío, ya que su única alegría era estar con su dueño. Después de la terapia, todos los perros fueron conducidos a la puerta de la reencarnación. Aquellos con una luz brillante en sus cuerpos eran elegibles para la reencarnación. Solo Mandu, un pequeño perro esponjoso, brillaba. Los 2 perros mayores se alegraron muchísimo, ayudando a Mandu a elegir una buena familia para renacer. Justo entonces, apareció Nakhon, pidiendo ayuda a Mandu antes de su reencarnación. Llevó a Mandu al dueño del perro deprimido. Confundiendo a Mandu con su mascota regresada, el dueño abrazó al perro con fuerza, abrumado por la emoción. Nakhon le explicó suavemente que era un perro diferente y animó al dueño a escribir una postal a su compañero fallecido. El dueño abrió su corazón, disculpándose por dejar solo a su perro mientras trabajaba, prometiendo compensárselo si alguna vez tuviera la oportunidad. Conmovedoramente, el perro fallecido envió una respuesta, diciendo que nunca culpó a su dueño, que apreciaba sus recuerdos felices y que solo deseaba su felicidad. Un momento conmovedor de perdón y amor incondicional. Con su tarea completa, Mandu eligió su próxima vida, no con una familia rica como le aconsejaron los perros mayores, sino como compañero de un hombre sin hogar que vivía solo en una estación de metro, una elección humilde llena de amor y sacrificio. Mientras Nakhon estaba ocupado, Aesop sentía una creciente inquietud, una sensación de fatalidad inminente. Mientras tanto, Yongae, decidiendo vivir la vida al máximo y perseguir sus deseos, puso sus ojos en el apuesto director del centro celestial. Vestida de forma llamativa, con un maquillaje impecable, lanzó su campaña, coqueteando descaradamente, preguntándole directamente si estaba casado o divorciado. El director, aterrorizado, huyó sin responder. Impertérrita, Yongae redobló sus esfuerzos. Al saber que él daba una clase, ahuyentó a todos los demás estudiantes, obligándolo a darle clases particulares. Un cortejo cómico y audaz se desarrolló en el cielo. Mientras Yongae perseguía el amor, Aesop finalmente entendió el origen de su ansiedad. Su temida suegra había llegado, sin ser invitada. Incluso en el cielo, incluso a los 80 años, el miedo a su suegra seguía siendo tan potente como siempre. Su suegra inspeccionaba cada rincón de la casa, criticando sin cesar, mientras Aesop la seguía, sin atreverse a pronunciar una palabra de desafío. Cuando Nakhon regresó, Aesop se alegró muchísimo. Al verlo con una camiseta informal, lo apresuró a cambiarse, temiendo la desaprobación de su suegra por su falta de formalidad. Durante la cena, al notar las miradas afectuosas entre Nakhon y Aesop, su suegra acusó a Aesop de maltratarlo, golpeando la mesa con sus palillos y declarando que había perdido el apetito. Después de la cena, cuando Nakhon se ofreció a lavar los platos, ella se burló de él por actuar como una mujer. Nakhon, llegando a su límite, sugirió suavemente que en los tiempos modernos, las suegras deberían ser amigas de sus nueras, yendo de compras y disfrutando de días de spa juntas. Sorprendentemente, sus palabras resonaron. Su suegra declaró que se convertiría en una suegra moderna, lista para disfrutar de compras y viajes al spa, e invitó a Aesop a salir al día siguiente. Aesop, temiendo la perspectiva de pasar tiempo con ella, puso una excusa y escapó a la iglesia para rezar. Allí, encontró al joven sacerdote con un resfriado. Se quedó y lo cuidó, cocinando batatas juntos y disfrutando de un día tranquilo. El sacerdote la vio partir, un calor extendiéndose por su corazón. De niño, había esperado todos los días a que su madre lo recogiera de la iglesia, pero murió a los 5 años, con una infancia llena de anhelo. Ahora, Aesop llenaba el vacío de la madre que había anhelado. Cada visita era un bálsamo para su infancia perdida. Mientras tanto, Yongae regresó a casa antes que Aesop y encontró a la suegra de Aesop sentada sola en la sala de estar, con una expresión melancólica en su rostro. Suspiró, diciendo que había esperado a Aesop todo el día. Quizás Aesop ya no quiere estar cerca de mí, se lamentó. En un momento de vulnerabilidad, le confesó a Yongae que había tratado terriblemente a Aesop cuando estaba viva, admitiendo que había modelado su comportamiento según su propia suegra, quien la había tratado de la misma manera. Había creído que una relación dura y crítica era la norma entre suegras y nueras, pero ahora se daba cuenta de que estaba equivocada. Estaba desconsolada al ver cómo Aesop, incluso en la vejez, todavía cargaba con la carga de las tareas del hogar, pero se aterraba visiblemente cuando ella estaba cerca. Yongae la animó a hablar directamente con Aesop, pero ella negó con la cabeza. Como beber algo demasiado caliente o demasiado frío, solo la persona que lo experimenta sabe realmente cómo se siente. Entendía que una simple disculpa no podía borrar años de trato severo. Admitió entre lágrimas que nunca había ayudado a Aesop, solo criticado y juzgado, a pesar de los esfuerzos de Aesop para mantener a la familia y cuidar del enfermo Nakhon. Antes de irse, le pidió a Nakhon que le dijera a Aesop que no la molestaría más y le ofreció una sincera disculpa. Aunque conmovido por las palabras de su madre, Nakhon se sintió frustrado.
Esperaba que Aesok la perdonara, pero Aesok no pudo superar los años de trauma psicológico y quería mantener una clara distancia. Esto enfureció a Nakhon, quien la acusó de ser mezquina y comenzó a distanciarse. Su frialdad hirió profundamente a Aesok, haciéndola darse cuenta de que la verdadera fuente de su inquietud no era su suegra, sino Nakhon. Se estaba comportando como un extraño. Al día siguiente, Nakhon llevó a Somi de vuelta al mundo humano. Allí, vio al hombre de sus sueños otra vez, el que encendía una rabia inexplicable dentro de ella. Esta vez, perdió el control, abofeteándolo en la cara. Él respondió, empujándola al suelo y escupiéndola. Somi se levantó de un salto y comenzó a estrangularlo furiosamente. Recuerdos enterrados resurgieron a la superficie. Dolor, resentimiento y desesperación de una vida pasada brillaron en sus ojos. Casi lo mata. Atormentada por este arrebato, Somi estaba consumida por la culpa, sospechando que era una criminal. ¿Por qué no podía tocar objetos en el mundo humano, pero sí podía estrangular a ese hombre? Nakhon razonó que sus intensas emociones podrían haberle permitido eludir momentáneamente las restricciones habituales. En su siguiente viaje, Somi vio caer un juguete de bebé al suelo. Intentó recogerlo, pero no pudo. Nakhon puso su mano sobre su hombro, y esta vez, pudo recoger el juguete y devolvérselo al niño. En el momento en que tocó al bebé, Somi rompió a llorar, una tristeza abrumadora la invadió, como si una profunda herida en su corazón se hubiera reabierto. Esta intensa emoción desencadenó un destello de memoria. Agradeció a Nakhon por ayudarla a recuperar un pedazo de su pasado, por doloroso que fuera. Enfrentar el dolor era mejor que nunca saber quién era. Nakhon confesó que había presenciado cómo innumerables almas eran arrastradas al infierno sin intervenir, pero Somi era la primera a la que se había sentido obligado a ayudar. Se preguntó si compartían alguna conexión pasada. Somi puso su mano sobre la de Nakhon para tomar prestada su fuerza y tocar algunas plantas cercanas. Justo entonces, pasó un hombre con una camisa hawaiana, desencadenando un pánico momentáneo, pero rápidamente se dio cuenta de que no era el hombre de sus sueños. Lo que le llamó la atención, sin embargo, fue la sensación de sus manos juntas. Una extraña emoción se agitó dentro de ella. Cuando soltaron sus manos, las de ella parecían recordar la sensación, tejiendo instintivamente flores silvestres en 2 anillos. Le dio uno a Nakhon como muestra de gratitud. ¿Era simplemente gratitud o algo más profundo estaba floreciendo entre ellos? Mientras tanto, todavía molesta con Nakhon, Aesok buscó consuelo en la iglesia. Mientras hacía vino de arroz con el sacerdote, bebió un poco de más y terminó quedándose dormida. Inesperadamente, el sacerdote, que nunca había probado una gota de alcohol antes, decidió probar la bebida mientras ella dormía, y bueno, las cosas se salieron de control. Cuando Aesok se despertó, encontró al sacerdote tropezando por la ciudad completamente borracho. Rápidamente lo llevó al centro del más allá para que se recuperara. ¿Y a quién se encuentra allí? A Nakhon, por supuesto. Después de entregar al sacerdote al personal médico, Nakhon no tuvo más remedio que llevar a Aesok a casa. Comentó que nunca la había visto beber cuando estaban vivos. Aesok soltó una risa amarga y contó un recuerdo doloroso. Describió cómo una vez, mientras cobraba el alquiler, un inquilino le había arrojado tripas y escamas de pescado por todas partes. El hedor persistió, un recordatorio constante de la humillación. Solo el alcohol, confesó, podía adormecer la vergüenza. Solía esconder una reserva junto a su tarro de kimchi, fingiendo tomar kimchi cuando en realidad quería un trago. El recuerdo de su primer trago estaba ligado al resentimiento que sentía al vivir con su suegra. En cada comida, su suegra le empujaba la cabeza de pescado al plato de Aesok. Incluso cuando Nakhon intentaba darle mejores trozos, su madre los apartaba fríamente. Una vez, Aesok se atrevió a tomar la mejor parte del pescado, y su suegra desató un torrente de insultos verbales. Al escuchar esto, Nakhon finalmente entendió por qué Aesok no podía reconciliarse con su madre. La abrazó, ahogado por la emoción, disculpándose por nunca haber entendido el dolor que había soportado. Cuando Aesok se despertó a la mañana siguiente, encontró a Nakhon, Yonga y Somi intentando torpemente hacerle una sopa para la resaca. Viéndolos torpemente en la cocina desordenada, una sonrisa suavizó su rostro. Se unió a ellos, ofreciendo su ayuda y anunciando su voluntad de hacer las paces con su suegra. Nakhon reveló que, antes de irse, su madre había prometido no regresar y perturbar sus vidas de nuevo. Esto, sin embargo, enfureció a Aesok. Regañó a Nakhon, argumentando que si su madre realmente estaba arrepentida, no debían dejarla irse sintiéndose aislada. Aesok salió corriendo con un regalo para disculparse, solo para recibir la devastadora noticia de que su suegra había decidido reencarnar. De vuelta en casa, transmitió la noticia a un apenado Nakhon. Aesok lo consoló, sugiriendo que quizás su madre encontraría la felicidad en su próxima vida. Se sentaron juntos, compartiendo una bebida, con las cabezas apoyadas una contra la otra, un momento de tranquilo consuelo. Esta tierna escena, sin embargo, fue vista sin saberlo por Somi, quien silenciosamente se escabulló. Acostada en la cama, Somi recordó sus oraciones en la iglesia, buscando el perdón por el dolor que había causado. Las heridas del pasado aún persistían, pero lentamente estaba comenzando a recordar quién era. Mientras tanto, Aesok y Nakhon fueron a despedir a la madre de Nakhon para su reencarnación.
Antes de irse, Aesok se topó con Somi, quien parecía evitar su mirada, como si ocultara algo. De vuelta en casa, Aesok encontró un pequeño anillo tejido con flores silvestres en el suelo. Encontrándolo hermoso, lo guardó en su bolsillo, sin darse cuenta de su profundo significado para Somi. En el centro del más allá, un empleado explicó que cada alma solo podía elegir su renacimiento dentro de los límites de un libro predeterminado. Algunos querían nacer en familias ricas, otros soñaban con ser bellezas impresionantes admiradas por todos, pero la madre de Nakhon eligió el camino más desafiante, lleno de dificultades. Nakhon protestó vehementemente, buscando a un gerente para convencer a su madre de que cambiara de opinión. Para su sorpresa, el gerente admiró su valentía. Explicó que la vida era un ciclo. Las malas acciones en una vida conducían a consecuencias en la siguiente, mientras que las buenas acciones allanaban el camino para un futuro mejor. La reencarnación no era una fuga de las deudas, sino una oportunidad de purificación. Sus palabras dejaron a Aesok y Nakhon sin habla. No podían impedir que su madre tomara su propia decisión. Antes de su renacimiento, los tres compartieron una última comida. Por primera vez, la madre de Nakhon le ofreció a Aesok el mejor trozo de pescado. Tomó la mano de Aesok, disculpándose por su falta de amabilidad en el pasado y expresando su pesar por su tensa relación. Después de la comida, se reunieron ante la pantalla de reencarnación, que mostraba las conexiones de vidas pasadas. Los resultados sorprendieron a todos. Nakhon y su madre solo habían sido maestro y alumno en una vida anterior. Sin embargo, Aesok y su madre habían estado conectadas a través de múltiples vidas, a veces como amigas cercanas, otras veces como enemigas en el campo de batalla. Sorprendentemente, en una de esas vidas pasadas, Aesok era la suegra cruel, y la madre de Nakhon era la desafortunada nuera que sufrió una trágica e injusta muerte. El gerente del centro de reencarnación compartió una pieza de sabiduría. Si quieres entender tu vida pasada, mira a la persona que te causa sufrimiento en esta vida, es un reflejo de tu ser pasado. Esta revelación golpeó profundamente a Aesok. Finalmente entendió que el trato severo que recibió de la madre de Nakhon era una retribución kármica por sus propias malas acciones pasadas. En un momento conmovedor, la madre de Nakhon secó las lágrimas de Aesok, confió el cuidado de Aesok a Nakhon y la abrazó por última vez. De camino a casa, Aesok abrió sus brazos a Nakhon, diciéndole que si necesitaba llorar, podía llorar en su abrazo. Abrumado por la emoción, Nakhon sollozó en los brazos de Aesok, liberando todo su dolor y añoranza por su madre. Más tarde, mientras ordenaba la habitación de Nakhon, Aesok tropezó con un anillo de flores silvestres en su bolsillo, idéntico al que Somi había dejado caer antes. Los dos anillos eran claramente una pareja. Este descubrimiento despertó sospechas en la mente de Aesok sobre una posible conexión entre Nakhon y Somi. Mientras tanto, de vuelta en el mundo humano, Nakhon fue abordado por un extraño. El hombre explicó que ese mismo día, sintió como si alguien lo estuviera estrangulando, y Nakhon de alguna manera había intervenido y lo había salvado. Durante su conversación, Nakhon se enteró de que el hombre era un ex detective, lo que lo sorprendió. ¿Por qué Somi albergaría tanta animosidad hacia este hombre? La tensión aumentó cuando el hombre se presentó como Kangwoo. El nombre envió una sacudida a través de Nakhon. De repente se sintió sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza como si tuviera una conexión profunda y desconocida con este hombre. En la distancia, Somi se quedó paralizada, con los ojos helados al reconocer a Kangwoo como el hombre de la camisa hawaiana que frecuentemente atormentaba sus sueños. Mientras tanto, al escuchar el nombre Kangwoo, recuerdos fragmentados inundaron la mente de Nakhon. Agarró al hombre por el cuello, exigiendo saber, ¿dónde la llevaste? Los gritos de Kangwoo llamaron la atención de los transeúntes. Somi también lo reconoció como el hombre de la camisa hawaiana de sus sueños. Intentó correr hacia adelante, pero su cuerpo se sintió paralizado, enraizado en el lugar. En el caos, Kangwoo se liberó del agarre de Nakhon y corrió hacia la calle, volviéndose para gritar desafiante, «Yo no fui el único». Antes de que pudiera terminar su frase, un camión se dirigió hacia él a toda velocidad, golpeándolo mortalmente en el impacto. El alma de Kangwoo entonces se encontró flotando entre mundos. Observó con horror cómo la gente caminaba a través de él, la escalofriante realización de su muerte lo invadió. Nakhon, todavía furioso, agarró la forma espectral de Kangwoo, exigiendo nuevamente saber dónde estaba escondida la mujer. Kangwoo, sin embargo, se volvió contra Nakhon, culpándolo por su muerte. Se abalanzó hacia adelante, intentando estrangular a Nakhon, aparentemente con la intención de arrastrarlo al infierno. Justo entonces, Somi, consumida por una energía oscura, apareció y levantó a Kangwoo en lo alto sobre el suelo. En el punto álgido de este momento peligroso, apareció un Grim Reaper, absorbiendo el aura oscura que rodeaba a Somi y escoltando el alma de Kangwoo al inframundo. Antes de partir, el Reaper emitió una severa advertencia a Nakhon. Había sido negligente en sus deberes en el mundo humano y enfrentaría un castigo a su regreso al centro del más allá. Fiel a las palabras del Reaper, Nakhon fue suspendido de sus deberes. Somi, atormentada por la culpa, se disculpó profusamente, culpándose por el problema y el castigo injusto de Nakhon. Sin embargo, Nakhon no albergaba resentimiento. En cambio, preguntó, ¿recuerdas algún tipo de rencor contra Kangwoo? ¿Por qué estabas tan enojada? Somi negó cualquier recuerdo o resentimiento. Afirmó que fue una reacción puramente instintiva,
una necesidad abrumadora de proteger a Nakhoon cuando lo vio en peligro. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, creando una atmósfera cargada de sentimientos tácitos. De vuelta en casa, a pesar de la preocupación de Aesop, Nakhoon fingió agotamiento y se retiró a su habitación, evitándola. Aesop sintió que algo andaba mal cuando notó el anillo de flores silvestres sobre la mesa. Una vaga inquietud se instaló sobre ella, pero se obligó a descartarla. A la mañana siguiente, Aesop preparó un desayuno abundante, con la esperanza de aliviar la atmósfera tensa entre Nakhoon y Somi. Sin embargo, las miradas incómodas y furtivas que intercambiaron solo alimentaron sus sospechas. Optando por ignorarlas, llevó su ofrenda de desayuno habitual a la iglesia para ver al sacerdote, la única persona que le brindaba consuelo. Influenciada por el sacerdote, Aesop comenzó a orar, esperando que sus deseos se hicieran realidad. Todos los días en la iglesia, meditaba y oraba para que se resolviera el malentendido entre ella y su esposo. Abriendo los ojos un día después de la oración, se sorprendió al encontrar a Nakhoon de pie frente a ella. Aprender que Nakhoon se quedaría en casa temporalmente llenó a Aesop de alegría. Incluso soltó que esto significaba que ya no estaría a solas con Somi. Caminaron a casa de la mano, provocando comentarios burlones de quienes los rodeaban. Mientras tanto, Somi los observó con un aire melancólico y algo hosco, especialmente cuando presenció su cita esa noche. Más tarde esa noche, Yeongae lamentó sus sentimientos no correspondidos por el director del Centro del Más Allá. El análisis perspicaz de Somi sobre las emociones de Yeongae hizo que Yeongae sospechara que Somi también estaba experimentando un amor no correspondido. Rápidamente se dio cuenta de que el único objetivo posible dentro de la esfera de Somi era Nakhoon. Advirtió a Somi que detuviera cualquier fantasía romántica sobre Nakhoon, ya que despreciaba a cualquiera que lastimara a Aesop. Sintiéndose nerviosa, Somi se retiró a la sala de estar, donde también estaba sentado Nakhoon. Al verla, inmediatamente se excusó y regresó a su habitación, dejando a Somi en tranquila soledad. Sin embargo, la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Ninguno de los 4 compañeros de casa sabía que una gran agitación se acercaba silenciosamente. El padre de Yeongae, el hombre que la había lastimado profundamente, también llegó al más allá. Vagaba, buscando a su hija. Al llegar al centro del más allá, el director le advirtió que su verdadero sufrimiento apenas comenzaba, debido a la inmensa deuda kármica que había acumulado en el mundo humano. Mientras Yeongae esperaba al director, salió contenta, pero se congeló de terror al ver a su padre detrás de él. Gritó y huyó a casa, escondiéndose en un rincón oscuro. Su padre, negándose a rendirse, se quedó parado frente a su puerta toda la noche, tocando el timbre y llamándola. Aesop y Nakhoon le dijeron enojados que se fuera, pero Yeongae inesperadamente emergió, decidida a enfrentarlo y terminar este ciclo kármico. Llevó a su padre al director, exigiendo saber por qué a un hombre con una carga tan pesada de pecado se le permitía entrar en el más allá. El director explicó que ya había cumplido su castigo en el infierno. Su presencia en el más allá no era para disfrutar, sino para enfrentar el reproche de aquellos a quienes había dañado. Ese era el verdadero castigo. Pronto sería reencarnado, pero solo después de expiar sus pecados y limpiar su deuda kármica podría encontrar la liberación. Si Yeongae no podía perdonarlo, los recuerdos dolorosos permanecerían enterrados en su subconsciente, continuando atormentándola a través de futuras reencarnaciones. En ese momento, el director reveló una conexión impactante de vidas pasadas. En una vida anterior, Yeongae había estado casada con su padre actual, y juntos eran los padres de Aesop. A través de una vela encendida por el director, Yeongae comenzó a ver imágenes de esa vida pasada. Una historia desgarradora se desarrolló. Agotada por su vida entreteniendo en bares, Yeongae se había enamorado de un hombre casado y había dado a luz a Aesop. Temiendo el abandono si se convertía en una aburrida ama de casa, descuidó a su hija, centrándose únicamente en complacer a su esposo. Un día, al ver a la pequeña Aesop caminar hacia ella, una oleada de amor maternal inesperadamente brotó dentro de ella. Desconocedora de la sensación, rápidamente dejó a su hija, fingiendo que no había pasado nada. Sin embargo, el tierno sentimiento de sostener a su hija ese día permaneció grabado en su corazón. En un viaje posterior, incluso compró un par de hermosos zapatos para Aesop, imaginando un día en que podría tomar la mano de su hija y pasear por su aldea. Trágicamente, en su camino de regreso a la ciudad, su tren descarriló, robándole la oportunidad de reunirse con la hija que había descuidado pero que secretamente amaba. Yeongae lloró con culpa y arrepentimiento al ver a Aesop esperándola en la puerta de su hogar pasado. Corrieron la una hacia la otra, abrazándose fuertemente como para compensar todos los años perdidos. Esa noche, madre e hija durmieron una al lado de la otra. Pero esta vez, Aesop era la niña acunada en los brazos de su madre, en lugar de la que brindaba consuelo a Yeongae. Yeongae recordó entre lágrimas las largas noches en el mundo humano, anhelando el cálido abrazo de Aesop mientras no cumplía con sus propios deberes maternales. La que brindó consuelo fue la misma hija que había abandonado. A la mañana siguiente, pasearon juntas por una serena pradera. En el ambiente apacible, Aesop se disculpó con su madre por hacerla cobrar deudas y por todo el mal que había hecho en su vida pasada. Confesó que, si bien generalmente le disgustaba el contacto físico, se sentía increíblemente reconfortada en el abrazo de Yeongae. Resultó que el afecto estaba profundamente arraigado en su conexión de vida pasada.
Yongae admitió entre lágrimas que su amor por Aesok, aunque genuino, había sido equivocado, lo que había llevado a muchos errores. Lamentó sus fracasos como madre. En un momento conmovedor, Aesok tomó la mano de Yongae, instándola a regresar al mundo humano, vivir una vida feliz, amar a la persona que deseara, tener un hijo encantador y disfrutar de una vejez tranquila. Entonces, prometió, nos volveremos a encontrar. Bañada por la mirada amorosa de Aesok, Yongae sonrió y se desvaneció, su alma finalmente en paz. De vuelta en el mundo humano, Yongae, que había estado en coma durante 3 meses debido al accidente, de repente comenzó a derramar lágrimas. Sus signos vitales mejoraron, estaba despertando lentamente. En el más allá, el director consoló a Aesok. Reveló que ya le había dicho que Yongae era su madre en una vida pasada. A pesar de haber perdonado a Yongae, Aesok no pudo evitar sentirse abrumada por la ironía de ser abandonada y ahora conectada con esta mujer de una manera tan compleja. El director explicó que esta era la ley del karma. Yongae había abandonado a Aesok en una vida pasada, pero en esta vida, Aesok la había abrazado y cuidado. Esto se debió en parte a las dificultades de Yongae, pero también le permitió a Aesok compartir algunos de los momentos más felices de su más allá con Yongae. Aesok compartió emocionalmente que Yongae había sido una amiga, una hermana y una madre para ella. Cuando paseábamos por la ciudad, era como una amiga. Cuando alguien me regañaba, me protegía como una hermana mayor. Cuando estaba enferma, me cuidaba como una madre gentil. Lo que recibí de ella fue mucho mayor de lo que perdí. Y así, prometió desear siempre la felicidad de Yongae, independientemente de su vida. En otro lugar, el sacerdote que le había enseñado a Aesok cómo orar estaba de pie en la iglesia, orando en silencio. Recordó su infancia, sentado en la iglesia, llorando y esperando que su madre lo encontrara. Todavía se aferraba al mismo deseo. De repente, escuchó que la puerta de la iglesia se abría. Aesok entró. El sacerdote rompió a llorar, instintivamente llamando a la madre. Mientras tanto, Somi, cargada de recuerdos no revelados de vidas pasadas, se despertó entre lágrimas, gritando el nombre Uno, el nombre de su hijo de una vida anterior. Decidió contárselo todo a Nakhon. Para su sorpresa, el nombre aturdió a Nakhon. La agarró por los hombros, preguntándole agitadamente cómo conocía a ese niño. Somi estaba desconcertada, admitiendo que solo conocía al niño por sus sueños. Nakhon finalmente confesó que el niño estaba conectado con él y le rogó a Somi que le dijera de inmediato si recordaba algo más. Al mismo tiempo, en la iglesia, el sacerdote continuaba orando. Desde que llegó al más allá, había anhelado volver a ver a su madre. Y después de todas esas oraciones, la primera persona en entrar a la iglesia fue Aesok. El sacerdote estaba convencido de que ella era su madre. Aesok explicó suavemente que ella y Nakhon no tenían hijos, pero que si lo deseaba, ella con gusto sería una figura materna para él en esta vida. El sacerdote se conmovió hasta las lágrimas, pero rápidamente enmascaró su vulnerabilidad, descartándola como una broma, sin querer revelar sus heridas profundas. De vuelta en casa, Aesok le contó a Nakhon el incidente en la iglesia, sin saber que Somi estaba escuchando a escondidas. Entonces, una sola frase atravesó el corazón de Somi: nunca tuvimos hijos. Somi se sorprendió. Si no eran los padres de uno, ¿entonces de quién era el hijo? Esa noche, Somi volvió a soñar. Esta vez, vio al niño correr hacia los brazos de una mujer. Era ella. El breve abrazo entre madre e hijo se desvaneció, despertando a Somi sobresaltada en pánico. Sollozó el nombre de Uno y corrió a la sala de estar para decirle a Nakhon que creía que Uno era su hijo. Pero entonces, una avalancha de recuerdos surgió a través de su mente. Vio a Nakhon sosteniendo a Uno, con una expresión fría y calculadora. Somi sospechó que Nakhon había secuestrado a su hijo. A pesar de su miedo e ira, ocultó los recuerdos recuperados, simplemente diciendo que se había equivocado. Luego huyó a su habitación, donde los recuerdos que regresaban también revelaron a Nakhon forzando su cabeza bajo el agua mientras ella luchaba desesperadamente. Ahora, a los ojos de Somi, Nakhon no era más que un demonio. Aterrorizada, agarró un objeto cercano, se lo arrojó y salió corriendo de la casa. Mientras tanto, Aesok desconocía felizmente el drama que se desarrollaba. Ella y el sacerdote asistieron al festival de la lotería del más allá. El organizador explicó las reglas. Había 6 cajas, y los jugadores tenían que buscar por todo el más allá para encontrar las llaves para abrirlas. Quien abriera una caja avanzaría a las finales de la narración de cuentos. El ganador luego entraría en el sueño de un ser querido vivo para revelar los números ganadores de la lotería. Aesok, con su amor ilimitado por Yongae, estaba decidida a encontrar la llave y ganar esta oportunidad especial. Ella y el sacerdote recorrieron el más allá, pero su impaciencia condujo a repetidos fracasos. El sacerdote le aconsejó que tal vez necesitaba dejar ir su deseo para encontrar lo que era verdaderamente valioso. Aesok escuchó y regresó a la iglesia para orar, pero rápidamente se quedó dormida. Mientras tanto, el sacerdote oró persistentemente por ella. Milagrosamente, una llave cayó del cielo, aterrizando justo en la cabeza del sacerdote. Justo entonces, Aesok se despertó, vio la llave y estalló de alegría, su deseo a punto de hacerse realidad. Mientras Aesok estaba preocupada por la lotería, el conflicto entre Nakhon y Somi se intensificó.
Somi sospechaba que Nak-hoon había conocido su verdadera identidad desde el principio y solo había fingido ayudarla para extraer información. Cuando fue confrontado, Nak-hoon le advirtió fríamente: no me importa quién seas, simplemente no digas nada imprudente frente a Ae-seok. Sus palabras fueron como una daga en su corazón. Ella había apreciado su tiempo juntos, pero había sido unilateral. La única preocupación de Nak-hoon era Ae-seok. Desconsolada, Somi se sentó sola en un banco, observando a una pareja pasear de la mano, lo que desencadenó recuerdos de sus propios momentos dulces con Nak-hoon, corriendo juntos bajo la lluvia, compartiendo un beso apasionado. Estos recuerdos resurgieron a medida que la memoria de Somi regresaba gradualmente. De vuelta en casa, Ae-seok mostró emocionada a Nak-hoon su invitación a la final. Declaró su intención de ganar y traer los números ganadores de vuelta para Yoon-gae. Nak-hoon permaneció en silencio, con el rostro cargado de un secreto no expresado. Justo entonces, Somi regresó a casa, cubierta de barro. Ae-seok le preguntó preocupada qué había pasado y rápidamente preparó una comida para ella. Aprovechando un momento privado, Somi dejó caer pistas sobre un secreto que compartía con Nak-hoon, con la esperanza de provocarlo. Simplemente se dio la vuelta en silencio, dejando a Somi con su pena tácita. Al día siguiente, Ae-seok entró en la final de la narración de cuentos. Aunque Nak-hoon quería acompañarla, ella se negó, temiendo que la pusiera más nerviosa. Simplemente le pidió que se quedara en casa y la animara a través de la televisión. Los 6 finalistas se turnaron para compartir sus historias. Quien conmoviera a los 100 jueces y recibiera una puntuación perfecta ganaría. Los primeros concursantes contaron historias trágicas, tratando de obtener simpatía, pero Ae-seok, con su ojo perspicaz, expuso las mentiras en las primeras 4 historias. A la quinta concursante, sin embargo, no le importaba ganar o perder. Explicó que no estaba allí para competir, sino para enviar un mensaje a su difunto esposo, con quien se había suicidado debido a su enfermedad. Describió conmovedoramente cómo su esposo, que sufría una enfermedad terminal, no podía soportar la idea de que ella viviera sola con demencia, por lo que eligieron partir juntos. Expresó su gratitud por su amor y cuidado inquebrantables a lo largo de los años. Su historia sincera hizo que el público y los jueces derramaran lágrimas. Incluso Ae-seok quedó profundamente conmovida. La mujer obtuvo 99 puntos, la puntuación más alta hasta el momento. Sabiendo que necesitaba una puntuación perfecta para ganar, Ae-seok subió al escenario. Relató su difícil viaje de vida a través de imágenes y dibujos. Sin embargo, su historia no resonó como esperaba. Algunos jueces bostezaron, algunos incluso retiraron sus votos. El reloj de cuenta regresiva corría, y su puntuación seguía siendo decepcionantemente baja. En una audaz jugada, abandonó su propia historia y llamó al sacerdote en el público, instándolo a contar su historia. Sin dudarlo, el sacerdote dio un paso al frente y contó la historia de su yo de 5 años, esperando todos los días frente a la iglesia, con la esperanza de volver a ver a su madre. La historia conmovió a todo el público hasta las lágrimas. Sin embargo, el presentador inesperadamente preguntó: entonces, ¿cómo se relaciona esto con Ae-seok? Fue entonces cuando Ae-seok hizo su movimiento. Criticó ferozmente a la madre que abandonó al sacerdote hace tantos años, dejando a un niño pequeño solo en el frío, esperando en vano. Y esa madre irresponsable, reveló, era ella. El auditorio estalló en conmoción y emoción. En un momento culminante, Ae-seok abrió sus brazos y abrazó al sacerdote, quien lloró entre lágrimas: ¡Madre! La conmovedora escena tocó los corazones de todos. Ae-seok recibió una puntuación perfecta de 100, convirtiéndose en la ganadora final. Detrás del escenario, sin embargo, se gestó la controversia. Algunos miembros del personal sospecharon de colusión, argumentando que la victoria de Ae-seok debería ser revocada y otorgada a la quinta concursante. Pero el organizador insistió en que todo lo que habían dicho era verdad. Saliendo del auditorio, las piernas de Ae-seok temblaban, todavía incrédula por su actuación. El sacerdote, sin embargo, estaba molesto, reprendiéndola: si vas a mentir, al menos no seas tan descarada al respecto. Abrumados por la culpa, decidieron ir a la iglesia para orar por el perdón. De la mano, caminaron bajo el brillante atardecer, sin darse cuenta de la conexión oculta que aún existía entre ellos. En casa, un recuerdo crucial golpeó a Somi. Recordó haberle preguntado a Euno sobre un retrato familiar de 3 personas. Euno había identificado a cada persona: a la derecha está Nak-hoon, en el medio estoy yo, y a la izquierda está mamá. Somi juntó las pistas. Ella y Nak-hoon habían tenido una vez una aventura prohibida, y el niño fue el resultado de su amor. La dura verdad comenzó a amanecer sobre ella. Nak-hoon había llegado a resentir tanto a ella como a su hijo, sin querer nada más que volver a su vida normal y borrar el pasado. En un recuerdo doloroso, Somi suplicó a Nak-hoon, solo para ser cruelmente empujada bajo el agua, como si estuviera tratando de eliminar a un testigo vivo de su vergonzoso pasado. La actuación televisada de Ae-seok y el sacerdote sobre su profundo vínculo madre-hijo conmovió a millones de espectadores. De la noche a la mañana, se convirtieron en las mayores celebridades del más allá, constantemente abordados por personas que querían escuchar su historia. Ae-seok estaba atormentada por la culpa de engañar al público y de involucrar al sacerdote en su mentira. El sacerdote, sin embargo, no albergaba resentimiento. Gracias a Ae-seok, había experimentado la conexión madre-hijo que siempre había anhelado.
El resentimiento que sentía hacia su verdadera madre comenzó a disiparse. Decidió reencarnar y comenzar una nueva vida. Ae-sook sintió una punzada de tristeza ante su partida. Queriendo que prosperara en su nueva vida, comenzó a enseñarle las reglas de supervivencia en el mundo humano, cómo ser un niño adorable, cómo cortejar a una chica que le gustara y cómo encontrar una pareja de por vida. El día antes de su reencarnación, su apego alcanzó su punto máximo. Queriendo quedarse con Ae-sook un poco más, el sacerdote insistió en acompañarla a casa. Al separarse, rápidamente se giró y se alejó, pero después de unos pasos, se detuvo, abrumado por la emoción, y rompió a llorar. Dejar a Ae-sook se sentía como volver a quedarse sin hogar. El dolor de la separación era insoportable. Cuando Ae-sook llegó a casa, con el rostro aún cubierto de lágrimas, mencionó que ella y Nak-hoon no tenían hijos. Nak-hoon inmediatamente rompió a llorar, preguntando tristemente si realmente no recordaba nada. Ae-sook preguntó qué había olvidado. Nak-hoon la atrajo a un abrazo, mintiendo que tenía miedo de que hubiera olvidado sus felices recuerdos juntos. Somi fue testigo de su cálido abrazo, y los celos y la ira surgieron dentro de ella. Sintió el tormento del amor no correspondido, un dolor tan intenso que preferiría estar en el infierno. Nak-hoon le había dicho previamente que Euno era hijo suyo y de Ae-sook, pero no había dado más detalles. Somi todavía creía que su relación había sido una aventura, pero no podía entender por qué Ae-sook, como madre de Euno, no tenía ningún recuerdo de él. Así que, durante una comida, le preguntó casualmente a Ae-sook si alguna vez había escuchado el nombre de Euno. Para su sorpresa, Ae-sook no tenía ningún recuerdo. Nak-hoon, al ver esto, se enfureció y apartó a Somi, prohibiéndole decir algo imprudente frente a Ae-sook. Después de que Ae-sook se fue a la iglesia, Somi abrazó a Nak-hoon por detrás, preguntándole si la amaba y confesando que había contemplado matar a Ae-sook. El triángulo amoroso se sentía sofocante, y se negaba a ser la descartada. Viendo a Somi arrodillada en el suelo, sollozando incontrolablemente, Nak-hoon también comenzó a llorar y la abrazó con fuerza. Atormentado por el conflicto interno, Nak-hoon no sabía cómo alejar a Somi. Su abrazo, sin embargo, convenció a Somi de su amor. Alegremente, lo llevó a dar un paseo, pidiéndole que la llevara a cuestas, tal como había llevado a Ae-sook. Él cumplió, llevándola a través de los árboles. Los dulces momentos que compartieron llenaron a Somi de satisfacción. Ya no le importaba descubrir su verdadera identidad o si Nak-hoon realmente la amaba, simplemente quería quedarse con él para siempre, así, tal cual. En ese momento, Sonia, que había estado ausente durante mucho tiempo, reapareció de repente. Declaró que Somi no podía quedarse en el más allá, ni podía ir al infierno, porque Somi no era humana y eventualmente desaparecería. Somi presionó a Nak-hoon, exigiendo saber si Sonia estaba diciendo la verdad. Viendo que la verdad estaba a punto de ser expuesta, Nak-hoon reveló lo que el director del centro del más allá le había contado. Somi, resultó, era la encarnación del dolor enterrado de Ae-sook. Estos recuerdos rechazados y olvidados, enterrados en lo profundo del subconsciente de Ae-sook, se habían vuelto tan potentes que formaron una entidad separada y personificada. Inicialmente, Nak-hoon quería que Somi, la encarnación del resentimiento, desapareciera, para que Ae-sook no sufriera más. Pero el sacerdote le había dicho que estas emociones se habían separado de Ae-sook precisamente porque no habían sido reconocidas y amadas. Solo cuando Ae-sook se reconciliara con estas emociones, Somi podría desvanecerse. Finalmente, Somi entendió. No era humana, sino un fragmento del dolor de Ae-sook. Justo entonces, vio a Euno aparecer ante ella. Recordó haber tejido un anillo de flores silvestres para él y haberlo abrazado con fuerza. Pero en el instante siguiente, se desvaneció sin dejar rastro. Gritó su nombre, buscando desesperadamente, pero no se le encontraba por ninguna parte. Al mismo tiempo, Ae-sook llegó al centro del más allá para despedir al sacerdote en su reencarnación. Las lágrimas corrían por su rostro incluso antes del adiós final. El personal buscaba frenéticamente al sacerdote por todas partes. Al enterarse de su desaparición, Ae-sook entró en pánico y se unió a la búsqueda. En medio de la bulliciosa multitud, un recuerdo doloroso y olvidado resurgió. Años atrás, Ae-sook había llevado a Euno, de 5 años, a dar un paseo. Euno, siendo terco, había exigido un juguete y se había negado a abandonar el puesto de juguetes. Ae-sook caminó unos pasos por delante, esperando que la siguiera, pero en un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido. Ae-sook y Nak-hoon inmediatamente denunciaron su desaparición a la policía. El oficial Kang fue asignado al caso. Cuando Kang los desestimó, diciendo que había demasiados niños desaparecidos para buscar a cada uno, Nak-hoon le ofreció un soborno. Para su sorpresa, Kang se burló de la pequeña cantidad, rechazando enojado el soborno. Nak-hoon se vio obligado a ofrecer una suma mayor, que Kang aceptó con satisfacción. Sin embargo, pasó mucho tiempo sin pistas. Enfurecida, Ae-sook confrontó a Kang, agarrándolo por el cuello y exigiendo respuestas. Nak-hoon intervino justo a tiempo, apartando a Ae-sook y ayudándola a recuperar la compostura. Devastada por la desaparición de Euno, Ae-sook descendió a la locura. Se negó a comer o beber,
pasando sus días llorando y abrazando una muñeca como si fuera sin soltarla nunca. Para ayudarla a recuperar la cordura, Nakhon, con el corazón roto, quemó la muñeca. Incluso esperaba que olvidara a Euno por completo y encontrara la fuerza para seguir adelante. Después de consolar a Aesok, Nakhon fue a la estación de policía para preguntar sobre el caso, solo para enterarse de que Kang había renunciado. Un oficial amable le dijo que Kang repentinamente se había hecho rico de la noche a la mañana, comprando un coche nuevo y llevando a su familia a un viaje al extranjero. Resultó que Kang había estado coludiendo con un orfanato, registrando a los niños como huérfanos y vendiéndolos secretamente a Estados Unidos. Furioso, Nakhon confrontó a Kang. Al verlo, Kang entró en pánico y huyó en su coche. Nakhon se aferró al vehículo, exigiendo respuestas, pero Kang lo arrojó. Antes de que pudiera levantarse, un camión aceleró hacia él, aplastándole las piernas. Al recuperar la conciencia, Nakhon quería decirle a Aesok que su hijo probablemente había sido secuestrado y vendido, pero Aesok, consumida por el dolor, había olvidado por completo que alguna vez tuvo un hijo. Para evitarle más dolor, Nakhon mantuvo el secreto. Aesok y Somi recordaron simultáneamente este evento traumático. Somi, transformada en un espíritu vengativo, estranguló enojada a Aesok, furiosa porque había olvidado a Euno. Nakhon corrió hacia adelante, apartando a Somi, reclamando la responsabilidad de ocultar la verdad. Luego abrazó a la Somi que se oscurecía, queriendo desaparecer con ella. Aesok, recuperando sus sentidos, no quería que Nakhon sufriera por ella. Le rogó que no pereciera con Somi. En ese momento, una visión de una madre amable y gentil los despertó a los tres de su dolor. Vieron a un joven Euno caminando hacia ellos. A medida que se acercaba, el joven Euno se transformó en el sacerdote adulto. Las palabras del director resultaron ser ciertas. El sacerdote era el hijo de Aesok. No podía aceptar que la madre que había anhelado toda su vida hubiera olvidado su existencia. Se habían conocido como extraños y luego, sin saberlo, habían vivido juntos como madre e hijo. El director lo animó a reflexionar sobre su tiempo con Aesok. El sacerdote recordó sus oraciones nocturnas para volver a ver a su madre y se dio cuenta de que quizás Dios había escuchado sus súplicas, concediéndole la experiencia de la calidez de una madre antes de revelar su verdadera conexión. Dejó ir su resentimiento, apareciendo ante su madre en su memoria, consolándola y asegurándole que no necesitaba sentirse culpable. Él había sido el terco. Después de perderse, había seguido sus instrucciones y había esperado frente a la iglesia, pero fue llevado por el cruel Kang al orfanato y encerrado en un almacén sin ventanas, donde un niño pequeño, sucumbió al frío. Al escuchar esto, Somi gritó de angustia. Euno se acercó a ella, consolándola, diciendo que todavía recordaba el frío y la sensación del abrazo de su madre. Esperaba que Somi pudiera soltar su apego para que él pudiera renacer. Con la suave persuasión de Euno, Somi se disipó como humo. Euno dio un paso adelante, reuniéndose con Aesok y Nakhon. Instó a Aesok a no lamentarse por él. Su tiempo juntos en el más allá se había convertido en un recuerdo preciado. Su conexión en esta vida había terminado, pero seguramente se encontrarían de nuevo en otra forma, se reconocerían, porque eran familia. En los brazos de sus padres, Euno se desvaneció. Al pasar por la puerta de la reencarnación, recordó su feliz infancia juntos, y llevando su amor por ellos, entró en su nueva vida. Después de la reencarnación de Euno, Nakhon reanudó sus funciones como Grim Reaper, borrando los recuerdos de vidas pasadas de aquellos a punto de renacer. Al presenciar a un anciano reencarnando como una niña y teniendo que separarse de su hija adulta, Nakhon se conmovió al borrar los recuerdos de la bebé. Sintió una punzada de crueldad en sus acciones, pero Aesok lo consoló, diciendo que olvidar el pasado era necesario para un nuevo comienzo. No estaba haciendo nada malo. Al día siguiente, el programa de la lotería llegó a su conclusión. De acuerdo con las reglas, Aesok tenía que entrar en el sueño de Yong-Ae para revelar los números ganadores. De vuelta en su antigua casa, Aesok contempló felizmente todo a su alrededor. El director le recordó que les dijera rápidamente los números a Yong-Ae y completara su tarea, ya que tenía que regresar al más allá antes de que Yong-Ae despertara. Aesok despertó a la dormida Yong-Ae. Al ver a Aesok frente a ella, Yong-Ae la abrazó con fuerza, llena de alegría, y charlaron alegremente. Viendo al director instándola, Aesok recitó los números ganadores a Yong-Ae, diciéndole que los recordara cuidadosamente. Sin embargo, la memoria de Yong-Ae le falló, seguía confundiendo los números. Incluso después de que Aesok los repitió varias veces, no podía recordarlos correctamente. Animada por Nakhon, Aesok inteligentemente convirtió los números en una rima pegadiza y se la enseñó a Yong-Ae. Esto funcionó perfectamente. Yong-Ae memorizó la rima, y Aesok la abrazó para despedirse. Yong-Ae despertó, recordando su sueño y la rima. Murmuró los números y fue a comprar un boleto de lotería. En la tienda, se encontró con el repartidor a quien le debía dinero. Persiguiéndolo, accidentalmente dejó atrás su boleto de lotería completado. Al regresar a la tienda, Yong-Ae quedó atónita al escuchar los números ganadores anunciados. Coincidían perfectamente con los números de su boleto.
Pero en su persecución del repartidor, había perdido su oportunidad de ganar el premio gordo. Frustrada, descargó su ira contra el repartidor. Una anciana que pasaba por allí los confundió con una pareja, comentando lo bien que se veían juntos. Yongae rápidamente aclaró que no estaban en una relación. Sin embargo, al levantarse, la correa de su bolso se enredó con la del repartidor, arrastrándolos a un abrazo incómodo. El repartidor, prendado de Yongae, comenzó a trabajar turnos extra y usó sus ahorros para comprarle un par de zapatos como regalo. Yongae fingió disgusto, aceptando el regalo a regañadientes, pero inmediatamente se puso los zapatos nuevos después de que él se fue. Mientras tanto, habiendo cumplido su deseo de traer buena fortuna a Yongae, Aesok finalmente pudo relajarse y disfrutar de su tiempo con Nakhon. Discutieron la reencarnación. Nakhon no quería que Aesok permaneciera en el más allá para siempre en la forma de una mujer de 80 años. Prometió encontrarla después de que renacieran, jurando no casarse con nadie más que con ella en esta vida o en la siguiente. Tranquilizada, Aesok aceptó reencarnar. Una atmósfera pacífica y feliz se instaló sobre el más allá. El director, queriendo experimentar algo de diversión en el mundo humano, le pidió a su hermano, el rey del infierno, que administrara temporalmente el más allá. Encontrando el más allá aburrido, el rey del infierno invocó truenos y relámpagos para asustar a los residentes e incluso envió juguetonamente un rayo al mundo humano, apuntando al director. Molesto por las payasadas de su hermano, el director usó sus poderes para congelarlo en su lugar. Nakhon y el director se reunieron en el mundo humano, compartiendo bebidas y conversación. Nakhon confesó que le debía mucho a Aesok y no sabía cómo pagárselo. El director dijo que ambos eran elegibles para la reencarnación y podrían reunirse de nuevo en el mundo humano. Nakhon estaba perplejo, no podía entender. El director sonrió, colocó una tableta ante él y le dijo que lo viera por sí mismo. La expresión de Nakhon se volvió seria al leer la información en la pantalla. Se enteró de que él y Aesok estaban destinados a renacer como marido y mujer. Un equipo de filmación que producía un documental sobre la reencarnación se acercó a Nakhon y Aesok, con la esperanza de entrevistarlos y filmarlos para el programa. Nakhon dudó, diciendo que aún no habían decidido si reencarnar o no. Aesok, ajena a sus reservas, aceptó con entusiasmo. Habiendo resuelto los problemas que la habían atormentado en la vida, anhelaba regresar al mundo humano y comenzar de nuevo con Nakhon, documentando su viaje al más allá a través del programa. Participaron en la entrevista, relatando sus experiencias en el más allá. Pasearon de la mano por la playa, capturando dulces abrazos frente a la cámara. Cuando la filmación terminó, finalmente llegó el día de su reencarnación. Vestida con sus mejores galas, Aesok caminó de la mano con Nakhon hacia el centro del más allá y hacia el camino de la reencarnación. Caminaron a través de un bosque, deteniéndose a descansar junto a un arroyo. Un árbol se materializó gradualmente en la superficie del agua. Cruzarlo significaba la reencarnación. Nakhon llevó a Aesok al otro lado del arroyo por última vez, aprovechando esta oportunidad para revelar una verdad que ella nunca había sabido. Esta era la 23ª vez que se habían casado en sus diversas vidas pasadas. Aesok esperaba continuar su relación como marido y mujer, pero la expresión de Nakhon era pesada. En cada vida pasada, Aesok había sufrido junto a él. Ya no quería traerle dificultades, quería que lo dejara y viviera una vida completamente diferente, una vida sin él. Aesok miró la puerta de la reencarnación justo delante. No negó que estar con Nakhon le había traído sufrimiento, pero a pesar de las dificultades físicas, también había experimentado su amor y se había sentido profundamente realizada. No podía soportar dejarlo. En un abrir y cerrar de ojos, Nakhon desapareció, dejando a Aesok llorando junto al arroyo. Momentos después, Aesok se recompuso y caminó hacia la puerta de la reencarnación, mientras que Nakhon regresó al más allá. Viendo la entrevista de Aesok, reiteró su deseo de volver a ser la esposa de Nakhon después de la reencarnación. No quería a ningún otro hombre. Incluso cuando Nakhon estaba postrado en cama, nunca vaciló en su devoción. Recordó con cariño regresar de sus rondas de cobro de deudas y ver la sonrisa de Nakhon saludándola. Era la vista más hermosa del mundo. Debido al amor de Nakhon, Aesok había enfrentado la muerte sin miedo, segura de que él estaría allí para recibirla. El pensamiento hizo que la muerte misma pareciera menos desalentadora. Nakhon, también, gradualmente aceptó la partida de Aesok. Sonia a menudo le hacía compañía, pero no podía negar que sin Aesok, el más allá tenía poco significado. Mientras estuvieran juntos, incluso en medio de las dificultades, sus días estaban llenos de felicidad. Cada momento con Aesok era más precioso que el paraíso mismo. Décadas pasaron. En su nueva vida, Aesok una vez más enfrentó la muerte. Acostada en una cama de hospital, abrió los ojos y vio a Nakhon allí para saludarla. No importaba su edad o condición, a los ojos de Nakhon, ella siempre era la más hermosa. Esta vez, reencarnaron juntos. En medio de un mar de gente, instantáneamente se reconocieron y corrieron a abrazarse. Y ese es el final de nuestra historia. Gracias por ver. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nuevos vídeos se suben diariamente para su entretenimiento.
Adiós, y hasta la próxima.